Hola, hola, muy buenas noches, gente que nos ve a través de las redes de CFM Historia. Pues la noche de hoy tenemos otra vez un invitado muy especial, el profesor José Treviño, Pepe Treviño, toda una institución en el Club de Fútbol Monterrey. Profe, ¿cómo está la noche del día de hoy, martes? Muy bien, la verdad contento por la invitación. He visto cómo han circulado o han pasado personajes ahí en el programa y me dio mucho gusto cuando me invitaste. Entonces, complacido y contento por colaborar con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Enzo, bienvenido. Rubén, Javo, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, a toda la gente que nos ve a través de las distintas redes sociales. Un fuerte abrazo, encantados de tener a un hombre tan lleno de fútbol, tan metido en este medio y tan querido en este medio futbolístico. Va a estar buena la noche, compartan por favor la transmisión y en un momentito estamos ya dando inicio. Adelante, Botello. ¿Qué tal, Rosita? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Como dice mi compadre Enzo, va a ser un programa muy bueno, va a estar muy entretenido. Vamos a estar platicando con nuestro profe, por ahí algunas anécdotas. Vamos a recordar parte de historia de él como jugador de nuestro club y como entrenador. Y pues más adelante ahí vamos a estar interactuando con él, haciéndole preguntas sobre el tema. Y también, si tienen alguna pregunta, que nos la escriban y aquí la vamos a leer. Saludos. Perfecto. Pues bienvenido, profe. La verdad, bienvenido a este programa. La verdad, es pues de los que queríamos que estuviera aquí con nosotros, ¿verdad? Y la verdad nos sentimos muy orgullosos de que usted esté otra vez con nosotros. A veces quiero decirle como usted, o Pepe, o don José, y como que nos da un poquito de respeto, pero bueno, la verdad es un gusto que una institución de Rayados esté en nuestro programa. La verdad es un gusto y un honor. Muchas gracias y bienvenido. Vamos a empezar. Gracias, Jorge. Pues, profe, pues empezando por cómo inicia usted, cómo inicia José Treviño en el fútbol, cómo llega a Rayados, cómo debuta, cómo empieza toda la historia de José Treviño en este bonito deporte que es el fútbol soccer. Mira, como todos soñando, cuando siempre me preguntan, me viene a la mente esa situación me preguntan qué quería ser de grande y yo decía que futbolista, ¿no? Entonces, al ser de aquí, siempre de chavito jugaba más béisbol en la Liga Industrial. La Liga Industrial estaba en boga, ya ves que los niños campeones y todo este rollo que estaba en la época, los sultanes muy importante aquí en Monterrey, y el fútbol todavía no se desarrollaba como es hoy, ¿verdad? Entonces, después de ese inicio beisbolero, hay una persona que de ahí del barrio nos empezó a entrenar. Lo encontramos casualmente en una cancha ahí por Churubusco, y se empezó a identificar con nosotros. Yo veía que traía el uniforme de Rayados y me llamaba mucho la atención. Total, fue un jugador que estuvo en Rayados, que estuvo cerca de debutar, Marco Reina Alonso.
Él se hizo cargo de nosotros sin ningún incentivo más que el de la amistad, y él fue el que me dijo que en algún momento me iba a ayudar para llegar al Club Monterrey o a ser jugador profesional, y en este caso pues el espacio se daba en el Club de Fútbol Monterrey. Él conocía a la gente y me llevó a aquella escuela de fútbol de Guadalajara Chagas cuando Vira deja de jugar, y anduvo ahí fluctuando entre los cuerudos de Ciudad Victoria y su escuelita ahí en la Roma. Entonces, a partir de ahí empieza mi peregrinar por acá. Yo tenía 13 años y total se deshace la escuela de Vira porque él se pasa a dirigir a los cuerudos y se deshace el equipo. Entonces, un día estando en casa, llega un amigo y me dice que vamos a lavar el carro ahí al río. Y bueno, yo no estaba haciendo nada, era una tarde y agarramos y le dimos para la salida de la carretera nacional. Y bueno, ya estando ahí, como éramos aficionados y habíamos trabajado ahí, bueno, en mi caso he estado ahí en las Fuerzas Básicas de Rayados, llegamos al Cerrito y me doy cuenta que había entrenando un sinnúmero de gente haciendo pruebas. Eran pruebas masivas, llegaban 1,500 gente, no sé cuánto, ¿no? Total, me doy cuenta ahí, pues empiezo a buscar la manera de acercarme para que me vean. Y ya me citaron el día siguiente. El que estaba encargado de ese proceso era don Fernando Riera y el Dumbo Rodríguez. Total, yo llego ahí yo jugaba en mi barrio siempre de medio de defensa, y ahí con Guadalajara me hicieron centro delantero, porque no había muy buenos mediocampistas, no había centro delantero. Total, me pusieron a mí. Total, te digo, me salgo de ese proceso, y ese día que voy, al día siguiente se hace la prueba, llego y había, te digo, N cantidad de gente. Y a la hora de definir puestos, pregunta el Dumbo, ¿no? De que, oye, ¿tú qué posición? No, perdón, ¿qué posición jugábamos todos, no? Entonces todos eran delanteros, mediocampistas, y no hay defensas centrales. Yo le dije, oigan, José, si quieres yo me pongo de defensa, y bueno, me puse de defensa central. El don Fernando me elige a mí de defensa central cuando yo era centro delantero. Entonces le dice el Dumbo, oye, pues él es centro delantero, y don Fernando me había central, entonces vieron algo interesante en ese proceso, y ahí es cuando llego ya a lo que era la reserva de Rayados. En este caso yo tenía 15 años. Después se genera, de ahí me quedo, hago todo el proceso, y se genera por primera vez el Jabatos, que era filial de Rayados. Jugamos tercera división, somos campeones de la zona norte, junto con una serie de jugadores que terminaron después siendo la base de aquel Monterrey que es campeón. Pedro Campa, Guama, Rito Luna, todavía Memo no estaba, pero ahí estaba Ricardo Cárdenas. Después en medio Julio Báez, Tabito Saucedo, que ellos no terminaron por jugar. Y adelante estaba Oscar Leal, que terminó siendo jugador también de primera y de Cruz Azul. El Yauca Hernández, tío de Luis, también termina jugando. Y total, bueno, se armó una camada interesante de jugadores que a partir de ese torneo se genera el torneo de Fuerzas Básicas. Nos eligen a nosotros para jugar ahí con la primera. Y pasamos ya a partir de ese torneo de Nacional de Nuevos Valores, perdón, pasamos ya a formar parte de la primera división. O sea, yo tuve nada más el proceso ese de básicas en la prueba que me hicieron, me quedé por recomendación de don Fernando, pero el Dumbo me conocía. Después paso a la tercera división a ser titular de centro delantero. Después me pusieron de extremo derecho o extremo izquierdo, podía jugar en cualquier lado. Llego a primera división de centro delantero en aquel 77-78. Y a partir de ahí empieza lo que ya fue mi carrera, ¿no? Pero te digo, empieza como todos los niños, con ese sueño de querer ser. Y a mí, pues de alguna manera, te topas a las personas correctas y después tienes la suerte en el camino, porque si no hemos ido ese día, si mi amigo no pasa por mí, por ello ni me entero de esas pruebas y hubiera sido otro camino, ¿no? Oiga, profe, lo platica muy fácil y muy sencillo, ¿verdad? Sabemos que no es así. Sabemos que en el trayecto de que usted inició en aquel campo de la colonia industrial a que llegó ya al primer equipo, hubo muchos sacrificios que tuvo que hacer usted como persona, a lo mejor su familia. Por ahí nos comentaba el abuelo Cruz que a él el zurdo Flores Barrera, que a él estuvieron una familia depositando dinero o entregando dinero para venirse de Saltillo para acá durante 1 año, 2 años. En su caso, profe, ¿cuál fue el mayor sacrificio que tuvo que pasar? Y esto lo platicamos regularmente
para que vean los jóvenes que vienen empezando, que no todo es fácil, porque a la primera de cambio se desaniman y se salen del camino del fútbol. En el caso de usted, profe, ¿cuál fue ese sacrificio que tuvo usted que tener? No, son muchos, sí, pues la familia primero, ¿no? Mi madre, que nos daba la posibilidad de poder tener para el camión, para ir, ¿no? Después yo siempre me junté con gente más grande. Mi edad era, por decirte, 12, 13 años, mis amigos tenían 17, entonces yo anduve siempre moviéndome con gente mayor, en sí jugaba béisbol con ellos y luego cuando fui a Liga Pequeña pues se me facilitó. Después era sacrificarte a tal grado que a veces te ibas hasta corriendo. Yo una vez recuerdo que vi un partido de preliminar en el estadio. No había camiones porque había un problema de suspensión de rutas, como pasó hace muy poco. Entonces yo agarré y me fui corriendo de mi casa hasta el estadio. O sea, no había otra manera de llegar. Llegué por ahí 5 minutos tarde, pero ya cuando expliqué la situación me permitieron jugar y todavía, después de haberme ido corriendo, yo vivía en Platón Sánchez e Isa Garza. De ahí me fui corriendo hasta el estadio universitario. Me fui todo Isa Garza hasta Cuauhtémoc y luego agarré todo corriendo hasta llegar al estadio. Total, después me aventé el juego todo completo, de los 90 minutos, con el calorón de las 3 de la tarde en el estadio universitario. Pero bueno, era la única manera de poder sobrevivir. Yo afortunadamente no tuve a lo mejor la necesidad de tanto. Se me dio en ese corto tiempo. Yo tenía, por decirte, yo vivía en Isa Garza y Platón Sánchez, el club era en MM del Llano y Diego Montemayor. Entonces, yo salida del club, pues yo iba caminando. Te digo que esa es la parte de fortuna que también puede juntarse, ¿no? Sí te digo, el problema para alimentarte bien, pues, el esfuerzo de mis padres para eso, el apoyo siempre de la gente que estaba alrededor, y ¿cómo se llama? Y después el querer ser, el esforzarte, el ir y luchar contra mucha gente, que de repente se cierra la puerta, que de repente había lesiones, que de repente no se dan las cosas como uno quisiera, ¿no? Por decirte eso de que yo era mediocampista central y yo jugaba de centro delantero y llegué a ser jugador de primera división de centro delantero, cuando ni siquiera era mi puesto. O sea, hay que adaptarse a todas las circunstancias y no echarle la culpa. Porque si yo veo ahora chavos que dicen, no, es que yo ahí no juego. Yo les he dicho que nunca voy a entender una persona que diga eso, porque tienes que adaptarte a todas las circunstancias y si realmente quieres ser, pues hay que hacerlo en las condiciones que se te presenten. En este caso te digo, yo a lo mejor no tuve tanta deficiencia en cuanto a la posibilidad de tener acceso a llegar. Pero sí conozco, mira, ahorita que dijiste del abuelo, por decirte, yo me traía al abuelo todos los días del entrenamiento, lo llevaba a su casa, lo iba a pasar por mi hermano, que tenía síndrome de Down, estaba en una escuela ahí por Gonzalitos. Entonces de ahí me iba a dejar así todos los días al abuelo a su casa. Era parte... Javi, hermano Javi. Así es. Era parte del apoyo que se tenía que dar a una persona que necesitaba apoyo en ese momento y que pues si teníamos la posibilidad se lo daban. O sea, él tenía también como todos esas situaciones. Ahora, está claro que en la casa pues, había carencias, no era una situación muy cómoda. Mamá era modista, mi papá era obrero. Pues teníamos que encontrar la manera de salir adelante, ¿no? Así es. Profe, y llegando a primera división, ¿quién era el técnico de Rayados en ese entonces? Estaba Otto Gloria, el brasileño, que había ido al Mundial del 66, que había hecho un gran trabajo con Portugal. Él fue el que de alguna manera nos ve en ese torneo. Invitaron, no me acuerdo si éramos 5 o 6 jugadores para ese torneo que estaba, de los grandes era Jorge Garibaldi, estaba Fidel Mejía, el Gato Jiménez de portero, Martín Durón, no me acuerdo quién otro por ahí, no me acuerdo si estaba Plata ya o todavía no, ya era parte del plantel de primera, pero bueno, era Fidel, era el Camamoto Jiménez, era bueno, Oscar, el buen amigo Oscar Leal. En sí jugamos, me acuerdo que clásicos en ese proceso y eran grandes partidos ahí con los chavos, ¿no? Éramos 5, tenían que jugar por obligación y en ese sentido a mí me tocó participar y fue el inicio y de todo. Pero era Otto Gloria, después se va Otto Gloria, terminó a Guadalajara
En Ciudad Jara me debuta ya de manera formal en el último. Los torneos eran dos equipos de 4, 2 grupos de 4, perdón, se enfrentaban entre todos y los que hacían más puntos iban a la final. En ese tiempo, el último partido en Zacatepec, ya estábamos eliminados, ya estaba eliminado Rayados, y Vira decide viajar con puros chavos, y ahí me toca debutar en el segundo tiempo, perdíamos 2-0, empatamos 2-2. También debutó Pedro Campa ese día, ahí en Zacatepec, debutamos juntos. Te hablo del 7, la temporada 7-7-8, algo así era. Entonces ahí terminamos ese último partido, pues el Zacatepec aquel que también tenía grandes jugadores, ¿no? Que el Arapos y Ricardo Hernández, el Mondojo y Larios y toda esa gente, ¿no? Entonces, ahí se da mi debut con Vira, pero después llega el Halcón Peña. Se va, Vira pasa a fuerzas básicas y llega el Halcón, y ya con el Halcón ya fui titular, empecé a jugar hasta la lesión de la rodilla. Me lesioné la rodilla. No, me lastimé. Literal. Tiempo ahí. Es una de las operaciones. Oiga, profe, digo, aquí acaparando un poquito, ahorita suelto la palabra para mis compañeros. A usted le tocó llegar con toda esa camada de jugadores campeones del 86. De alguna manera, nosotros pues, nos sentimos orgullosos de que esa camada era de jugadores regiomontanos, era canteranos, y sobre todo que tenían mucha hambre de triunfo. Así lo vemos nosotros. ¿Usted qué considera que tenía esa camada de jugadores que de alguna manera, pues nosotros los que vivimos, digamos, aquella época, añoramos o anhelamos ese tipo de entrega y compromiso con el equipo? Fíjate que ahí el doctor Olvera tenía una idea, de alguna manera la compartí con Carlos Ramírez, que era el representante de Monterrey en el DF, después era directivo. Con él, la intención del doctor era que fuera un equipo regiomontano, o sea, que la mayoría o el total del equipo fuéramos nacidos en Nuevo León. Y si te fijas, ya revisando el contexto de ese equipo, la mayoría son de Nuevo León, o sea, y muchos de Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, ¿no? Pero esa era la intención, no solamente mexicanizarlo, sino hacerlo como Atlético de Bilbao, que ya ves que son puros vascos, no puede haber otro lado. Bueno, esa era la idea del doctor, y la verdad, si revisamos esa intención, se cumple casi a cabalidad. Yo desde esa camada, yo ya era titular, haz de cuenta que yo iba adelantado a la mayoría. El último año llega a Jalapa en el 83 con Pulido, con la época de Vicente Pereda. Pero todos los demás habían estado, haz de cuenta, antes de nosotros, ¿no? Pedro llegó junto conmigo, Guama llegó junto conmigo, un año después. Memo llegó un poquito después, porque se fue a Zamora, lo habían dejado fuera, se va a Zamora, llega a la final en Zamora y resulta que era de acá y lo regresó Matosas a jugar de nuevo a Monterrey. Gamboa ya estaba, pero era de los chavos, había ido al Mundial del 8-3. Gamboa era titular de la selección, ahí con Marcelino Bernal. También era regiomontano. ¿Quién otro estaba por ahí de los? Bueno, el abuelo, Tito Becerra, todos eran regiomontanos. El abuelo es de Zacatecas, pero residido desde niño aquí, ¿no? Entonces, esa intención que tenía el doctor, si tú ya revisas la historia, era Guama, luego Joel García, regiomontano los dos. Pedro y Rito, aunque Pedro también nació en Zacatecas, se vino a los meses de nacido, regiomontano los dos. Memo Muñoz, regiomontano. Gamboa, regiomontano. El único colado era Jalapa. Y luego Wilson, que era el extranjero. Reinaldo, que era el extranjero. Y luego viene Tito Becerra y el abuelo, 2 regiomontanos más. El abuelo creo que también tiene esa situación, que se viene muy chico de Zacatecas, por ahí. Pero bueno, todos son jugadores regios, todos. Entonces, todavía en la banca estaba Romero, que era de Monterrey, Poncho Rodríguez era de Monterrey, Cuauhtémoc Vargas era de Monterrey. Por eso a mí me extraña hoy depender tanto de jugadores foráneos, cuando realmente Monterrey o Nuevo León era una camada de jugadores. Y todos con grande suceso. Joel termina en selección y en UDG jugando. Romero termina en UDG, parecía brasileño. Memo Muñoz podía jugar donde él quisiera, seleccionado nacional, jugador extraordinario. Guama ni se diga. Gamboa, lástima que le pasó la lesión de la rodilla, Tito también, pero Tito jugó de selección nacional y podía haber jugado en el extranjero. El abuelo lo hizo. Entonces, si tú revisas todo la historial de todos esos chicos, el doctor cumple con lo que él visualizó en cuanto a que fueran jugadores regios,
el equipo logra ese campeonato, que aunque lo quiera, tiene un gran mérito extraordinario, y fue rodeado con 3 o 4 futbolistas de gran calidad, como Wilson Tadei, como Reinaldo, que era impresionante, y Bahía, que terminó siendo el complemento ideal del abuelo, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que más pondero de ese proceso, yo ahí me fui desafortunadamente, como yo era titular, ya peleaba otras situaciones, yo ahí ya me deja fuera Matosas y yo me tengo que ir a Correcaminos a jugar en el ascenso. Yo ese año no estuve, yo ascendí hasta el año siguiente con Correcaminos en el 87. Pero bueno, creo que también estaba Esparza. Creo que Paco Esparza ya estaba en el plantel, porque desde el 85 con Ewi ya estaba aparte. Entonces, la verdad, sumamente interesante lo que se vivió. Yo creo que muy poca gente habla de eso, pero sí hay que ponderar que eran la mayoría regios. Pues fue un campeonato de regios, para regios. O sea, habría que remarcar la visión del doctor Fernando Olvera y que lo logró al final. O sea, si te fijas, el 85% regiomontano. Entonces, para mí eso marca y rompe cualquier mérito que le quieran dar a ese campeonato. Sí, perdón, están recibiendo muchos saludos por ahí, don Isaac Treviño, por ahí nos comenta, dice, qué bueno que invitaron a don Isaac, dice, saludos raza, qué bueno que invitaron a Pepe, gran persona, excelente amigo y además fundador del club Albacete de San Pedro. Así es. El mítico club Albacete. Que hoy los veo que siguen jugando los adultos y me da un gustazo ver que ese proyecto sigue vigente. Pero debo decir, gracias a Isaac, o sea, yo lo decía, después pasó a Rayados, lo desarrolló hasta el día de hoy, ¿no? Pero mi visión era esa, o sea, lo que hoy se está haciendo, que los miércoles y los domingos participaran los papás de los niños que estaban en la escuela en ese tiempo de Albacete, y poder tener una convivencia más allá de lo que tiene que ver con el juego. Y Isaac lo logró, al final esa visión la cristalizó Isaac, y hoy cada que se da esa posibilidad de acompañarlos, la verdad me llena se me pone la piel de chinita, ¿no? De ver todo, cómo al final sí todo lo que pensamos se dio, y hoy más que la camada de chicos que jugaban en aquel tiempo, hoy están yendo a jugar, entonces eso deja todavía mayor satisfacción. Profe, por ahí comentaba, usted se retira en Correcaminos en el año de 1987. Después después de su retiro del fútbol, ¿qué siguió para José Treviño? No, bueno, yo ascendí en el 87, o sea, yo me voy de Monterrey, el segundo torneo de Matosas, cuando después ya no, o sea, calificamos ese año y yo salgo del equipo. A mí hay una anécdota ahí con Benjamín, porque aparte que es un gran amigo que hoy está enfermo y ojalá y se recupere pronto, querían hacer un cambio en Tampico de Plata y yo por Benjamín Galindo. Matosas lo quería hacer y al final no se hizo. Entonces, al final yo termino el líder de ascenso con Correcaminos y Lalo se va a Puebla junto con Bartolota. Desafortunadamente en ese tiempo no se daba la libertad que hoy tienen los jugadores, ¿no? Ahí la carta pertenecía al club y yo seguí cada año regresaba al club a ver qué tenían para mí. Entonces yo voy a Correcaminos haciendo y jugamos en primera división. Cuando el equipo se mantiene en la primera división, que llega don Carlos Miló, yo me regreso acá porque se está haciendo Monterrey dueño, generan otra vez Jabatos como filial y la intención del doctor Olvera era subirlo. Entonces aquel equipo de Chava Carrillo, que asciende de segunda B a segunda A, que era de los Rivero, administrado por los Rivero, después pasa a ser filial de Rayados y ahí nosotros jugamos todavía ese último año del 90, que casi estuvimos a punto de ascender. Hemos jugado la final con el equipo de Buse, con aquel equipo que todos terminaron en el Atlante. Jugando en primera división, ascienden ese equipo. Quisiera mencionar algo. Sí. No sé, si me escucho, ¿no me escucho entrecortado? No, se ve muy bien. Sí, ok, bueno. Primero que nada, un saludo, profe, a su hermano Javi, creo que se llama, su hermano. Ahorita que lo menciona, me tocó cuidarlo ahí en el TEC, en unos partidos, amigo mío. La última vez que supe de él, estaba trabajando en unas tortas ahí en el centro.
Sí, en entonces, ahí con su el compadre. centro Sí, de Monterrey. Yo lo conozco, tengo la fortuna. sí, perdón, es la casa donde viví toda Ah, la sí, infancia. Vive mi hermana, entonces Javi sí. en la esquina viene de casa de nuestra hermana, se queda en las tortas y luego se va a casa de mi hermana y a convivir, ¿no? Pero sí, sí, claro. Ok. De mi Javi ahí con, Y con los partidos a quererle decir algo al árbitro. bien rayado, no, y tiene tiene Sí, mucha sí. memoria, Javi. Entonces, profe, usted fue tres, tres veces, no dos veces, tres veces afortunado. Número uno, porque hay mucha fila y hay mucha cola para ganarse un lugar como canterano. O sea, hay muchos canteranos y yo creo que de 40 o 50 canteranos anteriormente, solamente 10 se consolidaban como jugadores profesionales. Ahora es más poco. Ahora de 40 o 50, ahora yo creo que dos o tres. ¿Sí? Entonces usted cumplió ese sueño de ser jugador profesional como canterano. ¿Sí? Número dos, todos los exfutbolistas de hoy, o sea, los exfutbolistas que se acaban de retirar, nos dicen, bueno, yo siempre jugué delantero, pero cuando estuve de profesional, jugué de defensa. Y todos decían, pero yo siempre quise jugar de delantero. Ok, esa es otra cosa, la número dos, que usted lo cumplió, ¿sí? Jugar de centro delantero como profesional. Y la número tres, ahorita el sueño de todo exfutbolista es ser entrenador, lo cual usted también ya lo consiguió. Entonces, ha sido, bendito Dios, tres veces o triplemente afortunado. Sí, bendecido, claro. Sí, sí, sí. Esa parte, lo que tú dices primero, que era el equipo de mis amores, ¿no? Ujú. Y ser parte de él, como fuerzas básicas. Después, defenderlo en primera división. Después, ser formador de jugadores. Poder pasar en todas las etapas de fuerzas básicas, desde la categoría 80, que era la segunda. Eran 7, 8, y yo estaba en el 80, imagínate, ¿no? Estábamos ahí haciendo fila. Después, a partir de ahí, hasta llegar a la primera división dos veces como técnico responsable, una como auxiliar, como adjunto de Carlos Barra, y otra como interino hace poquito, antes de Tony Mohamed, ¿no? Entonces, imagínate lo que significa para mí esta situación, o sea, poder decir que después de llegar al equipo de mis amores, termino cumpliendo con una carrera a este nivel de lo que te estoy diciendo. Ya si hubo logros o no, es parte secundario. Yo te puedo decir que lo que salvamos aquel tiempo del descenso equivale a cualquier título que quieras ver, porque no había forma de salvarse, no había dinero, no había forma de invertir, estaba todo ya vendido, ¿cómo se llama? Gastado por adelantado. Subsistimos, y debo decirlo, por el trabajo de fuerzas básicas. Ese equipo se salva por el trabajo que se hizo de 3 años hasta llegar a Saltillo en primera división. Entonces, todos esos jugadores cumplieron con un proceso de 3 años junto conmigo, que muchos yo los entrené en la categoría 80, y llegamos juntos a primera división. Fue algo maravilloso. O sea, haber estado en Saltillo, cumplir primero con ese proceso de formación previa a la primera, y luego llegar a primera división y que el equipo fuera Renato Ferreira, Amaral, Eric Hernández, Oscar Daud, Omar Ah, Martí, puros jugadores de aquí, Elio Ruiz, Raúl Chabrán. Entonces, profe, ya con eso ya te digo todo lo que significa Omar Gómez. tengo una duda, profe, una duda. Con ese equipo, usted fue el que nos calificó a la Libertadores, ¿era usted? No, no Sí, recuerdo. ¿Sí, verdad? claro, Sí, ese que fue el primer técnico mexicano en dirigir Libertadores. Y sí, mira que le ganamos la pre al Cruz Azul y luego la pre-Libertadores a Necaxa. en un proceso previo, y luego Cruz Azul, pero aquel Sí, Cruz Azul de Adomaitis, Galindo, sí, sí. ya han contratado 40 jugadores porque querían jugar los dos torneos. La Recuerdo, verdad, 2-0 íbamos ganando 2-0, nos empatan 2-2 y en penaltis avanzamos. así es. ¿Verdad? Y luego en la pre-Libertadores, la final se la ganamos a Necaxa con gol de Amaral. Es ¿Verdad? correcto.
Sí, Empatamos y 2-2 y luego les ganamos 1-0 acá. Y en torneo local, su debut fue, creo que en un partido contra el Atlas, creo, de 1-1, ¿no? Creo. De la Volpe le ganamos 1-0. No, sí, 1-0, sí, gol de Omar, Omar Gómez. Omar Gómez, sí. Sí, sí me acuerdo. Buena memoria, ni yo me acordaba. ¿No? El proceso Libertadores fue interesante porque al no haber jugadores, nosotros viajábamos. Ahí están las camisas. Viajábamos a esos partidos y la verdad, una vez fuimos a un amistoso previo al inicio de la temporada a Chile y a Ecuador. Fuimos a enfrentar al Barcelona de Guayaquil y al Colo-Colo que iban a jugar la final de Copa Libertadores. Pues como no había equipos en el medio, nos quedaron a nosotros y fuimos a jugar con los dos. Nos mete 3-0 Colo-Colo. La verdad hicimos un buen juego, ¿no? Y me dice Arturo Salá, pero tú estás loco, ¿cómo vas a venir a jugar un partido de pretemporada contra el Colo-Colo que va a jugar la final de Libertadores? Pero al final dice, eso es lo que había, o sea, era la única manera que teníamos para poder hacer la pretemporada y tener partidos de preparación. Entonces, era así, había que sobrevivir, ¿no? Entonces, imagínate Julio Carrasco, de Fuerzas Básicas, Eric. Israel Collazo también. Miguel Ruiz, Israel Collazo. Ese era el equipo contra Cruz Azul de Adomaitis. Yair García también. Todo, sí, o sea, pero no es por menosprecio. Yo digo porque no pobres salidos de Fuerzas Básicas. Entonces, la única manera de subsistir fue con todos esos jugadores llevados a la primera división. Y yo les dije, mira, está esta posibilidad porque Tony insistía mucho en ir a la Libertadores. Pero estamos peleando el descenso, era imposible. Sí, mira, equipos que están calificados no podían jugar los dos torneos. Ahora imagínate nosotros, que teníamos muy apenas un equipo titular y no todo demás de las Fuerzas Básicas. Yo les decía, ok, vamos a ir a jugar contra Cruz Azul, vamos a ver un equipo alternativo. Y si logramos ganar, bueno, ok, compramos el traje para invitarnos a la fiesta, pero tenemos que hacerlo de esa manera, no podemos desgastar el equipo en los dos torneos. Y mira que yo no tenía una experiencia previa de jugar dos torneos así, estamos hablando del 98, 97, 98, 99, perdón. Entonces fue dosificar el equipo. Es más, mira, una vez, vamos a jugar a Los Ángeles, regresamos el viernes a las 6 de la tarde, el sábado jugamos el clásico contra Tigres, y Tuca no quiso cambiar el partido y nadie dijo nada. Jugamos el clásico aquel que el Diablo Núñez hace un gol en el minuto 91 en un tiro de esquina que pum, la empuja, y Marcelino había hecho el 1-0. Nosotros veníamos de haber jugado en Los Ángeles, de habernos desvelado toda la noche y parte de la mañana, porque el cambio de horario y todo lo que tú quieras, viajado llegamos el viernes en la noche para jugar el sábado a las 5 de la tarde. Y nadie decía nada, ¿no? Y nosotros estábamos peleando el descenso y aparte peleando la posibilidad de la Copa Libertadores. Y al final le ganamos al Santos, aquel también de Antonio Carlos Santos, del Tato Noriega. 4-3 en Los Ángeles, en otro partido también, de esos vibrantes, ¿no? Entonces, en penales a Cruz Azul, en penales, no me acuerdo si fue Chivas antes, Cruz Azul, luego ya Santos en 4-3 en tiempo regular, y luego nos fuimos a la pre-Libertadores y quedamos en primer lugar del grupo. A nosotros nos criticaron por esa Libertadores, pero Necaxa no calificó. Necaxa era el campeón del fútbol mexicano. Y con el Estudiantes de Mérida, con el Universidad de Andes, nosotros no calificó. Y nos hacían responsables a nosotros de que íbamos a hacer un mal torneo. Pues si ellos ni siquiera le pudieron ganar a los venezolanos. Sí. Entonces nosotros le ganamos a los venezolanos y nos ganamos el derecho a ir a Libertadores, ¿no? Ahí es donde me tocan estos dos primeros juegos. Ese que menciona ahorita, perdón, compadre, que acaparando así como dice mi compadre Enzo, pero se me va la idea. Ese que menciona, ese clásico fue su primer clásico, ¿verdad? De gol de Marcelino 1-0, que al final nos empata el Diablo, que a Manolito Sol le faltó fuerza ahí en la pierna. 2 días antes, usted salió en entrevista, y no era el Tuca, era Patocletti. Apostaron una comida, pero ya no supe, ya no supe después qué pasó. Ese fue su primer clásico. ¿Dónde? Ese de Tuca, el de Bato fue en el Universitario. Ese fue de Tuca. Empatamos 0-0 y el de Tuca fue acá. Si mal no recuerdo, la verdad, a lo mejor ya. Le voy a decir porque fue Bato. Tuca en ese entonces estaba con Chivas, y Bato, le voy a decir por qué. Porque al último, ¿dónde?
Sí, tiene razón, está en Chivas, correcto. Sí, y le voy a decir por qué, porque al último me acuerdo que yo estaba en el estadio y al último ya quería que se acabara ese partido. Es más, creo que su hermano Javi estaba a nivel de cancha ese día, ahí con ustedes abrazado, ¿te acuerdas? Entonces, cae el gol del Diablo y yo veía que volteé y estaba Batocletti y se quita la gorra y pues se ve lo calvo, por eso digo, era Batocletti y ese día pues me dolió tanto ese bendigo gol. Pero no perdimos, no perdimos, fue 1-1 ese partido. Da otra vez, nosotros siempre en los partidos de Saltillo cuando Tigre estaba ascendiendo, aquel partido que para mí, bueno, según Hugo Sánchez Guerrero, que le mando un fuerte abrazo, dice que para él el ascenso de Tigres fue ahí, no fue lo que sucedió después, porque nosotros lo íbamos a eliminar ese día, cuando falleció una persona en el estadio, que quedamos uno de patan cuando expulsaron a Chava Arévalo, ahí medio cosa rara, ¿no? Pero total, sí, nos empatan al final y ellos avanzan por la posición en la tabla, porque empatamos los 2 partidos. En ese juego, Renato marcó personal al Diablo Núñez. Y no lo dejó hacer nada. El partido hizo lo mismo, hicimos algo muy similar. Entonces borró al Diablo completamente, que era de alguna manera pues el delantero, yo creo que marcaba diferencia por encima del resto. Y lo marca personal y hace un gran partido y desafortunadamente el último ahí se queda a centímetros. Manolito Sábalo, hombre, Chihuahua. Sí, pero digo, bonito recuerdo, pero aquí te digo, el tema es haber calificado Libertadores, Necaxa que no haya calificado, nosotros dependiendo de un problema grave de descenso. Y lo que te puedo decir, terminando un poquito la historia, es de que a partir de ahí ya logramos la entrada a Libertadores. Y todavía nos dio arrestos para poder hacer 19 puntos que nos mantenía salvados en el torneo. Pero luego en el segundo, cuando nosotros estamos en pretemporada, de repente aparece otro entrenador aquí en Monterrey, aparece otra directiva y está Miguel Gómez Collado con un otro grupo de gentes que ya tienen el control del equipo, alguien se los había cedido y ya tenían hasta jugadores. Es más, yo me encontré en el aeropuerto a Pablo Larios, que es mi amigo, bueno, era mi amigo. Pablo, no, pues aquí ando de visita. No, venía a ver si se arreglaba con Rayados. También venía Casanova, que había venido con el Bellavista en Copa Libertadores. Había un mediocampista, Casanova. Más, creo que nos hace el gol. Había venido él también para agarrar el equipo. Entonces, ya sería que iba a ser Pedro García o alguien así, de ese tipo. Nosotros estábamos en una gira en Los Ángeles, que después, si revisas ese torneo, siempre le ganamos a Necaxa. Le metimos 5 allá, 5-1, algo así. Y luego en el torneo, cuando yo salgo, el partido del sábado le ganan 5, le meten otros 5 a Necaxa. O sea, nosotros a Necaxa le dimos una recia y era el campeón del fútbol mexicano, aquel equipón que tenían ellos de los que marcó época en los 90, ¿verdad? Finales de los 90, principios del 2000. Entonces, a partir de ahí, se genera un problemón porque la parte de la gente de gobierno, en este caso el SAT, el director, pues simple y sencillamente ya no quería que siguiéramos con el proceso, necesitaba gente de experiencia. La gente que los asesoró, don Carlos entre ellos, don Carlos Miló, hablaba de que tenían que tener gente de experiencia y lo único que hicimos fue traer jugadores que no estaban preparados para enfrentar los 2 torneos, pobres ya de salida como Juan Hernández, Ever Moas con todo su profesionalismo vino a aportar, pero los demás la verdad venían en un nivel bastante bajo. Entonces yo de las únicas cosas que me arrepentí en la vida es no haberme yo ido en ese momento, porque el equipo que yo armé se salvó y calificó a Libertadores. El otro equipo ya no podía, no podía competir. Estábamos, primero, adentrarlos en una idea de juego. Segundo, que se convencieran ellos que iban a pelear por Rayados. Yo estoy seguro que los que eran de acá, en el caso de los Iña, los ¿cómo se llama? Renatos, los Chava Arévalos, pues iban a poner un poquito más que lo que iba a poner Juanito Hernández y venía ya de estar parado un año, venía de América y ya no jugaba en ningún lado. Entonces quisieron contratar jugadores así y ese para mí fue el grave error. Y te digo, lo que yo lamento es no haber dicho, ¿sabes qué? Yo aquí ya no sigo porque este equipo, para empezar yo no lo formé, lo formaron ellos y lo formó gente que ni siquiera tenía que ver con el equipo, pero todo convenciendo a la gente del SAT, que en este caso era la que intervenía el equipo, la gente del interventor de Hacienda, ¿verdad? Entonces ese para mí es el lado oscuro de esta parte, ¿no? Porque
te digo, el equipo ese que jugó el primer torneo podía haber jugado sin ningún problema con el refuerzo que teníamos ya de Ciña, con el refuerzo que teníamos de Lucas Ayala, gente también del club, de Saltillo lo trajimos a jugar el segundo torneo. Y creo que hubiéramos hecho un equipazo, pero se fue Marcelino Bernal, se fue Moncho Morales, se fue Manuel Sol, se fueron 5 puntales, Cristian Domizzi, Edson Suárez, los centrales Amaral y Renato. Entonces deshicimos el equipo, o sea, se deshizo el equipo por el afán de la gente de Hacienda de querer poner gente de experiencia por recomendación de gente que no tenía nada que ver con el entorno, más, ni siquiera tenían que ver con el equipo, ni siquiera tenían que ver con los colores del equipo. Entonces, ¿cómo ibas a basar tú, por decirte, con todo respeto para don Carlos, lo quería mucho y él sabe el aprecio que yo le tenía, ¿no? Pero opinando con respecto a qué hacer con Rayados para salvarse del descenso, pues como que no era lo correcto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Miguel también se dejó llevar por esa euforia y crearon una desestabilidad que no fue sana. Y eso deriva en el mal torneo que hicimos, que antes nos salvamos con los 14 puntos que se hicieron, ¿no? Desafortunadamente, te digo, yo estoy casi seguro que con el otro equipo que ya estaba perfectamente consolidado, que ya había aprendido a competir y que, mira, Pasarela su primer año hizo 20 puntos. Benito Floro el primer año hizo 20 puntos, yo hice 19, entonces te digo que ahí andamos, ¿no? Oiga, profe, dando un pasito en la historia del profe Pepe Treviño hacia atrás, nos quedamos en el 90 jugando con Jabatos, aquel equipo que casi sube a primera división. Partiendo de ahí, usted dejó ya el profesionalismo como futbolista, ¿y qué pasó hasta llegar al Rayados de entrenador? Fíjate que ahí pasó parte de las cosas que todas las vicisitudes que tiene la vida. Yo, mi carta seguía participando de Rayados. El Jabatos ese se convirtió en orden de Saltillo. Yo en ese tiempo ya estaba entre la tabla de goleadores, me había convertido en un medio ofensivo que rendía. Hice muchos goles con Jabatos, con Chava Carrillo, hice muchos goles después en Saltillo con Ricardo Díaz y Pancho Avilán. Entonces en ese momento se da mi regreso a Rayados por Chuy Elizondo. Como se cerraban los registros, yo le pedí ayuda a Chuy y me hizo el favor, junto con don Jorge Lankenau, de que yo firmara un contrato, que se registrara en Federación. Tenían que hablar con Pedro García, porque Pedro fue cuando aquella planadora que crearon con Rayados, ¿no? Con Pedro al mando. Entonces yo llego al día siguiente, me hacen ir a hablar con Pedro, ni siquiera Pedro me recibe, y me recibe Pepe Baltonrar, hermano de Jorge, que trabajó con nosotros, y me dice, oye, no, mira, es que no quieren jugadores que sean, o sea, que un directivo los meta, ¿no? ¿Cómo le llaman? Recomendados. No quieren jugadores recomendados, yo creo que tú te vas a ir allá a válvulas de calidad de entrenar, no te queremos aquí, que no sé qué, Le dije, no, espérame, no, muchísimas gracias, le di la mano, me fui a mi casa y dejé de jugar. Ahí se acabó mi carrera. Y dije, no, si no puedo volver con la manera que me hizo, con el favor que me hizo Chuy, con la verdad, el nivel que tenía era muy bueno, era el mejor momento de mi carrera. Ahí hace poquito Raúl Torales me mandó una lista de los goleadores porque él era el campeón de goleo. Y yo vengo en la lista de goleadores de la segunda división de ese tiempo. Y te digo, no me dieron ni siquiera la posibilidad yo le dije, véanme 15 días, un mes, si la situación no va bien, yo me voy a mi casa, no hay ningún problema. Pero ni siquiera me dieron la chance de pisar o sea, estuve en el Cerrito, estuve un día y para mi casa y ahí me retiré. Ahí tomé la decisión de que ya no más. Dije, si esto no será de esta forma, ya no quiero batallar y me fui a mi casa. Ahí es donde en el camino conozco a Sergio Mendulea y al Ruso Peña. Y entre los tres formamos Albacete en el 92. La intención mía, terminé, la verdad, así, del fútbol. Dije que nunca más volvía al fútbol, que lo que había hecho era bueno hasta el momento que pasó eso de Rayados y que nunca más regresaba. Entonces me fui a trabajar a otras cosas, andaba con Sergio moviendo ropa, creó una marca Afghans que de repente vistió hasta equipos de liga de ascenso en ese tiempo. La verdad le iba muy bien. Entonces el Ruso estaba en Tigres apenas como un joven ahí, era cuñado de Sergio y de ahí decidimos crear Albacete.
primero como una liga que era liga nocturna y después como una escuela de fútbol en la tarde, y luego ya con la visión esa de la que estábamos hablando, porque el vecino era los Lobos, don Humberto Lobo, creo, uno de los hijos, y no nos permitieron tener la luz prendida todos los días con el trafical que se armó por la posibilidad de que hubiera un torneo, porque era al lado, enfrentito del Mater, donde estaba ahí un espacio, una hectárea más o menos. Ahí hicimos ahí inició la escuela. Entonces teníamos niños en la tarde y adultos en la noche, pero al final terminamos por los niños y luego después decidimos que fueran los papás, como ya con la visión de esta que estamos hablando. Y ahí es donde empieza todo, porque jugamos una Copa Monterrey, Albacete, que eran niños que juntamos en ese momento contra Rayados, y la verdad le hicimos un buen juego en Copa Monterrey, y de ahí me invita a ser auxiliar de Lalo Plata en una tercera división y de la categoría 80 en fuerzas básicas. Ahí fue. Y el Chapo, mira. Ese gol era de Cristian Torres, celebrando el gol de Cristian. Y ese día le quedó 0 UDG, creo. 3-0, ¿ah? Sí. Sí. Dos de Y Cristian. de ahí, profe, de ahí fue, me imagino que como jugador nunca tuvo, o no sé si haya tenido usted la visión de todo lo que iba a llegar a ser después, formador, visor, técnico, Mira, poco a poco, digo, Dios cierra unas puertas y abre otras más, ¿no? totalmente. Un todólogo. ¿Cómo fue llegando todo eso? Es más, hubo un momento cuando yo tenía 20 años, yo era muy amigo del Cabo, que era, no sé, responsable de la Liga Vallaverde. Yo tenía 18, 19 años, porque fue cuando me lastimé la rodilla, justamente. Yo, de Vallaverde, a entrenarla por recomendación de él, digo, por amistad con el Cabo. Y en ese tiempo jugamos el estatal contra Rayados, Tigres. Total, yo fui a ver jugadores de Rayados que no iban a utilizar y que me los prestaran. Y más la selección de Vallaverde. Bueno, pues le ganamos el estatal, nos fuimos al nacional, le ganamos a Tigres y a Rayados. Y muchos jugadores de ahí terminaron jugando en reservas de Rayados. Genaro, pues estaba la Chivita Rodríguez, imagínate. Jaime la Chinita Rodríguez estaba en ese proceso. Entonces ahí en Vallaverde había muchos chavitos. Entonces yo, imagínate, desde ese tiempo ya tenía como que ¿cómo se llama? Esa sensación de poder entender el juego de otra manera y trasladarlo. Pero lo que me marcó realmente fue lo de Marcos Reina. Yo prometí que lo que hicieron conmigo yo lo iba a hacer con los demás. O sea, él a mí me ayudó para llegar a primera división a cambio de nada, la verdad, de una amistad y de un deseo. Monterrey se enfrentaba a la UADG. Cuando ya me retiré, yo dije que yo iba a hacer todo lo posible, todo lo que estuviera en mí, para tratar de que la mayor cantidad de jóvenes cumpla su sueño de jugar en primera división. Esa fue y ahí fue que empecé, pero yo empecé pensando en la escuela de Albacete, no que iba a ir a Rayados y de ahí iba a pasar todo lo que pasó. Ese fue mi pensamiento como tal. Yo devolverle a las personas lo que una persona hizo conmigo, y sin afán es más, yo de repente ni cobrábamos, esa parte de mí yo no la ponderaba, nunca la he hecho. Yo hubiera jugado gratis, hubiera estado en esta profesión gratis por el gusto de poder colaborar con estos chavos, ¿no? Y que cumplan su sueño. Esa es mi misión, yo la siento así. Así es como es enseñar o trasladar en cursos el conocimiento, es también desarrollar chavos para que puedan jugar en primera división. Profe, usted llega como entrenador y revoluciona muchos ahorita, de hecho algunos comentarios lo mencionaban por ahí, revoluciona la manera de dirigir. Nos acordamos cómo iba al estadio con la laptop, cómo empezó a ver el fútbol de una forma distinta y revolucionó. ¿Cómo fue todo eso? ¿Qué nos puede platicar de esos procesos que innovaron? Por ejemplo, aquí comenta Pop Marentes, Pepe Treviño innovando la dirección técnica de Rayados usando la laptop, era lo que le decía. ¿Qué nos puede platicar de esto? Porque mucha gente se acuerda cómo iba a los juegos y traía la laptop por ahí. Es que fíjate, ahorita antes de eso, hay 2-3 veces que un chico ha puesto medio catalizador, que yo dije, no, yo siempre me refería a un canalizador. Yo creo que en la traducción, a la hora de escribir, o la interpretación de César Vargas en aquel tiempo, puso catalizador, medio catalizador, no existe.
nosotros hablábamos de un medio canalizador del juego, donde pasara de una zona a otra ¿cómo se llama? El balón de la mejor manera. O sea, yo entiendo a Busquets, que es un tipo así, canalizador. O sea, él hace jugar a sus compañeros en el mejor espacio que tienen para aprovechar. O sea, nunca te da una pelota comprometida. Entonces era canalizador, no catalizador. Entonces, yo me acuerdo que una vez fuimos por publicidad a una de las tiendas de conveniencia, a las oficinas, cuando estaba con Careca queriendo hacer un programa, y fuimos, y lo primero que me dijo el chavo cuando me senté, a ver, primero explícame qué es un medio catalizador. No sé, porque fue una equivocación que no sé, que fue escrita, no fue oral la entrevista. Entonces, se puso catalizador en vez de canalizador y creó una polémica en ese momento de que era una locura que yo hablara de eso. Y pues sí, si hubiese sido, ¿no? Ahora, de lo otro, yo siempre, toda mi vida intenté innovar o buscar innovaciones para desarrollar la tarea. Cuando yo veía que había que analizar partidos, que yo veía que, no sé, que tenías una serie de herramientas, que en ese tiempo eran dos videocaseteras, hacías la edición de una a otra, era tardadísimo. Entonces yo decía, ¿cómo no puede haber una herramienta donde tú puedas facilitar todo este proceso? Y luego después viene Floro y viene una persona que se encargaba de los videos y empezó a hacer una toma abierta, ¿no? Entonces a partir de ahí dije, ok, creo que es más comprensible el juego para el jugador, no para mí, viéndolo en una toma abierta, que era de banda a banda. Después, te digo, buscar herramientas. Entonces yo hablaba con el Pocholo, era un chavo yo siempre le preguntaba, era un tipo muy inquieto, que él debía haber sido, yo creo que un ingeniero, ¿cómo se llama? Que van para el espacio, astrónomo. Era un tipo impresionante, él arreglaba todo, hacía todo, él de manera empírica y manual. Y yo le decía, bueno, a ver, ¿se podrá hacer tal cosa, dedicar de esta manera? Sí se puede. A ver, ¿se podrá hacer tal situación? Sí se puede. Y empezamos a trabajar en eso. Cuando me voy a Ciudad Juárez, tuvimos la oportunidad de estar interactuando con El Paso. Entonces empezamos a encontrar con Víctor Martínez en aquel tiempo, que Víctor también era un tipo muy preparado para esa parte del trasladar la información, de cómo diseñar en el PowerPoint toda esta situación. ¿No? Es más, si alguien nos quiso comprar el software, decían, oye, yo quiero ese software. Digo, pues es PowerPoint, no sé si te lo... No, es que nadie sabía. Bueno, nosotros somos pioneros en esa parte, no solamente de lo que tiene que ver con el juego, sino también en la televisión, porque con Don Robert empezamos a hacer esas cosas que apareció un monito acá, aparecía en líneas estrellas, lo diseñaron ingenieros y desarrollaron un software, pues ya ahora sí real, ¿no? El de nosotros era trabajo inteligente para escalar información. Pero bueno, con Víctor vimos la manera de comprar los convertidores, para digitalizar la imagen, pasarla. Después, ya los conceptos yo los tenía, yo siempre... hoy se hace todo el análisis de individual y colectivo. Bueno, nosotros lo hacíamos en el 2000, en el 2001. Todo esto que se hace en el 2020, nosotros nos adelantamos 20 años a todo este proceso, por eso nos tildaban de locos. O sea, yo entiendo que nos adelantamos y quisimos desarrollar algo que si las cosas no son acompañadas de resultados, las desechan, ¿no? Pero bueno, yo me doy cuenta, y es otra ¿cómo se llama? De las alegrías que me da, que hoy todo lo que se planificó en aquel tiempo ahora se hace. Mira, nosotros en el 2001 se hizo un programa de Televisa con respecto a todo el proceso, donde a cada jugador se le daba individualmente el comportamiento que tuvo en todo el partido, se le daba el del rival, a qué rival iba a enfrentar, se daba el colectivo, se hacían todas las animaciones y todos los videos ya puestos en la presentación para que ellos vieran todo el proceso de trabajo que se hacía en la semana, después en el partido, etcétera, ¿no? Entonces todo esto se hace hoy, pero si te lo cuento en el 2001 dicen, este tipo está loco. Y te digo, en ese programa no se dijo, porque era una forma de mantener un poquito esa, pues no sé cómo llamarle, esa innovación. Era que nosotros, a medio tiempo, la charla de medio tiempo era con imagen. Yo tengo se lo voy a pasar por ahí. Tengo la imagen
donde está, no hay otra, y que saquen una a ver si alguien puede. No existe. Nosotros teníamos un cable casi de 200 metros desde el Palomar del TEC hasta donde estaba Víctor. Él veía, hace poquito lo dijo Klopp, imagínate lo que yo sentí cuando Klopp dijo que le daban 5 acciones sus gentes ahí, sus colaboradores, le elegían esas 5, las separaba y luego le elegía cuál pasarle a los jugadores para la corrección de medio tiempo. Bueno, nosotros lo hacíamos en el 2001. Ya Víctor iba captando, iba cortando el partido, de tal manera que yo le mandábamos a avisar, oye, esta ponla, tal situación para corregir, el recorrido, el parado, la presión, todo lo que quisiéramos destacar en ese momento. Entonces yo llegaba, los 5 minutos que le damos al jugador para relajarse y estar tranquilo, elegía las jugadas y luego pum, pues poníamos la imagen. Llegó a tanto eso que el jugador cuando llegaba a medio tiempo pedía la jugada, decía, oye, ponme tal jugada, y Víctor se la ponía. Entonces fue sumamente interesante, y te digo, desafortunadamente no tuvimos tanto éxito. Cuando salió el programa ese, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se dice? Todo el proceso es la presentación, pues, de todo el proceso que se dio en uno de los segmentos de Televisa. No quisimos incluir esa parte, la verdad, porque dijimos, esto creo que es algo que debemos guardar porque es un tesoro que nadie hace, y pues vamos a ver que se tarden un poquito más, ¿no? Para claro. Pero te digo, hoy cuando Klopp dijo 2020 que él estaba innovando la situación con esa información, yo dije, bueno, entonces andamos por ahí, ¿no? Es de lo que podemos sentirnos orgullosos de haber adelantado todo ese proceso. Víctor ayudó en mucho, está claro, pero el conocimiento más bien de la herramienta para poder pedagógicamente enseñar al jugador, que nada más era, pues te dije tal cosa, sino se lo dije, se lo mostré y se lo trabajé. Entonces, cerramos completamente el círculo pedagógico de la enseñanza, no había otra manera de hacerles llegar la información. Y luego, ¿qué pasaba? Decía, no, pues es que es mucha información. Entonces, también el jugador por ahí no estaba preparado para recibir tanta información, se quejaban de esa parte, ¿no? Tal vez hoy diseñamos también, cuando empezamos la inteligencia deportiva, diseñamos que el Santos se bajaba una televisión en cada área de su camerino, en su lugar donde están. En su locker ponían una televisión, y el chavo podía ver cosas que le interesaban, ¿no? Bueno, nosotros diseñamos algo que lo podían ver en el teléfono en el 2014. Entonces el Chupete andaba en Chile y estaba viendo, porque nos dábamos cuenta, estaba analizando, mostrándoselo a la gente de la selección, la herramienta que nosotros estábamos manejando, donde el jugador tenía en un streaming toda su participación en ataque, en defensa, errores de marcación por concepto, si retardó bien, si orientó bien el juego, todo lo que quieras, ¿no? Entonces estaba separado en segmentos. Entonces esa fue la innovación que se hizo ahora en esta última inteligencia deportiva del 2014. Entonces fue con Carlitos Chapa y con Eric Guillén y Carlos Vela. Y luego ya después, bueno, yo pasé a ser auxiliar de barra, ya se siguió ese proceso y se hizo de la mejor manera, pero la verdad me dio gusto que, bueno, aquella idea de los 2000, de esa que estamos hablando, hoy se ve trasladada a toda esta innovación que hoy nos acaban de dar un curso de White Scout, y todo lo que se está viendo era lo que hacíamos nosotros, pero ahí sí era de manera manual, no te lo daba la maquinita, ¿no? Ahí te da que arrastrar el lápiz. Oye, Charlie, ¿le das a lo de hincha? Sí, dale. Vamos a hacer una pausita para anunciar un poquito los patrocinadores. Cerveza Hincha, armoniza tu pasión con Cerveza Hincha, la cerveza de Joel Jauregui, que el profe Pepe lo debe conocer bastante bien también. Nuestro amigo Joel Jauregui, para que levante sus pedidos ahí en sus redes sociales. Lo encuentran como Cerveza Hincha, Facebook, Instagram, Twitter. También tenemos a nuestros amigos de Ciroji Artículos Personalizados. Miren, qué bonito. Móchate. Lo vamos a regalar pronto. Tenemos 2 termos de estos, de CFM Historia. Se los vamos a estar regalando para que también ahí visiten sus redes sociales. Aquí están apareciendo Facebook y Twitter, los encuentran como Ciroji.
es otro de los patrocinadores. Agradecemos también estar con nosotros el día de hoy. Miel de Reyes, una miel natural, totalmente natural, traída de San Luis, traída de Montemorelos. Hoy que se necesitan las defensas altas por todo este tema que estamos viviendo, acérquense a Miel de Reyes, lo encuentran en Facebook como Miel de Reyes, en Twitter también como Miel de Reyes. Precios bastante accesibles y muy rica la miel. Y por último, Quiniela Sport League, la quiniela de la afición, una quiniela totalmente gratuita que te puede dar la oportunidad de ganarte un Xbox One al final de la temporada, de la E-Liga en este caso, y premios cada semana. También encuentran sus redes sociales o también en www.quinielasportleague.mx. Muchas gracias. Y por último, Didi Cow, gorras personalizadas. La gorra que compres en Didi Cow no la vas a encontrar otra vez porque son tirajes exclusivos y de una sola vez. Visiten sus redes, visiten su tienda en línea, están en www.kishink.com, ahí encuentran la tienda en línea para que se acerquen con nuestros amigos de Didi Cow. Gracias a todos nuestros patrocinadores y continuamos con el programa. Gracias, profe, por el tiempo. Vamos a brincar un poco ya del tema de Rayados al tema del fútbol de Centroamérica. Las semanas anteriores, profe, en el programa tuvimos el honor y el placer de tener a gente como Abdul Thompson y a gente como el Tato Noriega, que pues en el caso de Abdul, pues jugó en Estados Unidos y el Tato Noriega pues estaba viviendo allá y conoce bastante bien el fútbol de Estados Unidos por su faceta de comentarista. Estuvimos platicando acerca de cómo la MLS se ha ido acercando poco a poco a la Liga Mexicana de Fútbol. Y nosotros quisiéramos preguntarle a usted cómo ve la parte de Centroamérica, cómo ve a Honduras, Costa Rica, Guatemala, cómo se han ido acercando al fútbol mexicano. Sabemos de antemano que es bastante la distancia todavía, pero sí hemos visto que poco a poco ese fútbol empieza a ser más competitivo con el fútbol mexicano. ¿Cómo ve usted, que ya vivió, que estuvo ahí, cómo ha ido viendo la evolución del fútbol de Centroamérica? Sí, Abdul jugó allá en el Motagua. También, sí, es cierto. Motagua. Vino para acá. Bueno, vino a Toluca, creo, Mexiquense, Saltillo, y luego ya a Monterrey. Fue otro de los que estuvo en ese proceso. Y me lo encontré hace poquito en Twitter, no había sabido de él muchos años. Y también tuve la posibilidad de estar otra vez en contacto con él. Mira, ahorita hace, no sé, a las 6 de la tarde tuve un curso, una conferencia con 200 entrenadores hondureños. Ellos son una organización que trata de pues, llevar la mejor posibilidad de capacitación para la gente, pero aparte son basados en la religión, son atletas de Cristo, allá la religión es muy fuerte, sí, ellos hacen oración antes y después de cada evento, son muy religiosos, y hay que entender ese contexto para poder estar a la par de ellos. No te puedes abstraer de esa parte porque es muy seria. Te puedo decir que el 70-80% son jugadores ligados a esa forma ¿cómo se llama?, de religión. Entonces, desde ahí creo que es un hándicap a favor, porque sí la llevan a cabo. O sea, no hay, sí hay gente que por ahí no es tan profesional, pero la mayoría sí lo es, ¿no? Mira, lo que yo siempre he dicho de Honduras es que qué bueno que no se han organizado y qué bueno que no han trabajado en sus bases, porque el prototipo o el físico que requiere el fútbol lo tiene Honduras. Tú ves jugadores, Carlos Pavón, David Suazo, me acuerdo, David, imagínate, yo llego a Honduras, David se acababa de ir al Inter de Milán, no, al Cagliari primero, al Cagliari de Italia. El chavo estaba trabajando en un banco, juega un año en la burocrática que le llaman allá, una liga ahí de amateur, después juega un año en el Olimpia y es campeón en el Olimpia y lo compra el Cagliari de Italia al siguiente torneo. Hay un partido ahí contra la selección de México, contra Rafa Márquez y no sé si es Duilio, el central, que les arranca ahí por el centro en un Panamericano y adiós, ¿no? Te encargo, es un caballo fino el tipo, ¿no? Bueno, el prototipo ese del jugador llega de manera natural y espontánea a ser jugador profesional, o sea, no requiere preparación en cuanto a las capacidades, o sea, la fuerza, resistencia,
todo lo tienen, innato. O sea, decíamos ahí, se quitaban la playera y decía, oye, este cuate ni una abdominal hace, pero era una fuerza, pero no esa fuerza, la fuerza para generar velocidad, ¿sí? No para atrofiar el movimiento. Entonces, ¿por qué no llegan? Porque llegan de forma espontánea, no hay preparación previa a ser profesionales, no tienen ningún concepto, cero concepto de juego, son innatos. Y el que sí logra tener un poquito de llegada en la escuela, pues como Amado Guevara, que termina jugando donde él quiere, Carlos Pavón, que ya sabemos lo que es Carlos, Tyson Núñez, que sabemos lo que es, David, Inter de Milán, todo lo que conlleva, Samuel Caballero, un central impresionante, que estuvimos a punto de traerlo a Monterrey cuando la época de Benito Floro, pero impresionante. Haz de cuenta, si vieron ustedes a Gilberto Yergut, aquel de la selección de los 80s, este cuate era, no le decía, le decía quítate que ahí te voy, ¿no? Sí. Jugadores de mucha clase, entonces tienen capacidad en cuanto a lo físico, tienen habilidad en cuanto a la pelota y tienen técnica. El problema es de que no se las desarrollan. Hace poquito leí un libro ahí hablando Paco Cerulo de esa parte y dice que la parte innata está, pero tiene que desarrollarse en el entrenamiento. Si no se desarrolla en el entrenamiento, difícilmente se va a explotar. Entonces él habla, y eso que tiene a Messi, Iniesta, Xavi, tenía jugadores de ese tipo. Y dice, sí, pero si ellos si no entrenaran, no llegarían a ser lo que son. Les tenemos que generar un contexto de entrenamiento para que ellos puedan desarrollar toda esa capacidad que tienen para el juego. Entonces, te doy un ejemplo, o sea, cualquier Ronaldinho era el mejor jugador del mundo, sí, pero dejó de entrenar y desapareció. Entonces, no es innato, se requiere desarrollo. Entonces, ellos tienen de forma innata todas esas cualidades y capacidades, pero no las tienen desarrolladas. Entonces, yo siempre les he dicho, qué bueno que sigan desorganizados, qué bueno que no inviertan en fuerzas básicas, porque eso va a facilitar que México pueda ir al Mundial, aunque ahora ya se va a facilitar más, ¿no? Pero es algo impresionante, o sea, ellos no son mejores porque no quieren, ¿no? Costa Rica es diferente porque es como que la zona europea, Centroamérica, es un fútbol evolucionado, bien establecido, con infraestructura, con criterio, con visión. Entonces, si te fijas, es más, no hay milicia en Costa Rica. Sí, en Costa Rica no. No está armada la policía. Imagínate la sociedad que son, ¿no? Entonces, es un desarrollo que creo yo que es México, Costa Rica, Honduras, pero Honduras porque no quiere. Honduras tiene todas las condiciones para que el jugador se desarrolle sin ningún problema y pueda jugar en el mejor fútbol del mundo sin ningún problema, ¿no? Entonces te digo, qué bueno que no se han organizado por nosotros, ¿no? Sí. Eso es lo que yo te diría en función de lo que es ahí. Ahora, a mí me toca triunfar allá, tratamos de innovar también, por si te ahora con las últimas veces con el Polar Team, el tener la carga interna desde el 2003, ya andábamos con ese tema nosotros. Hoy ya todos traen el GPS y ya todos conocemos la carga interna. Y todo ese conocimiento ayudó mucho para lo que fue el proceso de Monterrey en la transición, porque los parámetros de entrenamiento, cuando revisaron los GPS, estaban siempre en verde, o sea, el semáforo estaba en que era el óptimo para el desarrollo de las capacidades de los jugadores, ¿no? Y luego estaban contextualizados en el juego, pues simple y sencillamente encontraron un buen ambiente para al menos sentar las bases de lo que terminó siendo, ¿no? Afortunadamente para todos. Y te lo digo y me atrevo a decirlo, porque me lo dijo Mohamed, me lo dijo Billy, me lo dijo Vela, me lo dijo Aldo, que esa parte sirvió como base para lo que terminó siendo. Entonces ahorita tratamos cuando fuimos de innovar siempre. En ese sentido, generamos, por decirte, lo de la famosa, hoy que todos hacen hielo. No existía, junto con Ulises, y no te voy a decir que descubrí nada, o sea, vi Mateo Gibrín, que es el presidente vitalicio del Real España, empresario cafetalero y de azúcar de Centroamérica. Él es aficionado al Barça y va y tiene participaciones socio. Es más, un día en una junta estaba la gente del Barcelona de mercadotecnia ahí en su casa. Sí. Entonces fue a ver aquel partido donde le meten 6 al Real Madrid en aquellos años. Y cuando regresa me trae un altero así de periódicos, me dice, ten para que aprendas. Entonces, en una así chiquito, en un pedazo, el Español de Barcelona estaba causando sensación. Y decía, el éxito detrás del Español de Barcelona. Y era que estaban haciendo la crioterapia. Entonces dijimos, a Chihuahua. Entonces, al regresar con Ulises, que era el metodólogo preparador físico en ese tiempo, oye, le dije, ¿sabes qué? Vi esto.
a ver, vamos a desarrollarlo. Lo empezamos en Honduras, el equipo pues, lógicamente es campeón, y como es campeón lo copiaron todos, es evidente. Y a partir de ahí todos hacen crioterapia en Honduras. Aquí en Monterrey, en Tigres ni Rayados no se hacía. Benito hacía frío calor, sí había dos piletas, una con agua fría y una con agua caliente, todos los jugadores hacían ahí los intercambios, ¿no? Pero no la crioterapia como tal. Entonces en Tigres nosotros llegamos, yo llegué en el 2007 después de Honduras, 2007-2008, y empezamos a utilizar ese medio para la recuperación de los jugadores, después de la carga más alta, al día de recuperación, por ahí del jueves, y después del partido. Pues, ¿qué pasa? Pues ese equipo al final es campeón sub-20 y salen, pues toda la camada esta que, digo, desafortunadamente le tocó al vecino, pero de esa camada, los jugadores que hoy tienen éxito y que no volvió a salir ninguno. Los Dueñas, los Pulido, los Quick Mendoza, todos, la Cuñita, Viniegra, Palos, bueno, ellos ya hacían esa crioterapia acá y ahora lo hacen todos, pero no existía en México, nadie lo hacía, es más, en Latinoamérica no existía. Y ahora resulta que hay muchos padres de eso y no. Eso se descubrió por un tipo en el Español de Barcelona que evolucionó. Después ya nos dimos cuenta que la NFL la hacía, que alguna otra gente ya lo hacía. Pero en el fútbol y en México no se conocía, en Honduras menos, ¿no? Y también tratamos, innovamos, y hoy Tigres tiene hasta la máquina esa de crioterapia, la de hidrógeno. Hasta eso evolucionó, ya no era comprar 1000 bolsas de hielo. Por acá nosotros en Rayados no creemos en esa parte y no se hace, pero en Tigres creyeron a tal grado que compraron o tenían esa máquina para la recuperación de los jugadores, ¿no? Porque tuvo éxito. O sea, si te acompaña el éxito, copian todo. Y como no nos acompañó en aquel tiempo con todo pues este tema, el CPU se quedó en la el CPU. Oiga, profe, ahorita nos ha estado platicando digamos, cómo debe ser un jugador. Es decir, nos platicaba, por ejemplo, que el fútbol hondureño tiene a personas idóneas, al menos en la parte física y la parte, digamos, de formación. El jugador ideal está en Honduras. También, cuando estuvo aquí platicando con nosotros, Abdul Thompson nos platicaba que él tuvo la oportunidad de hacer desde su niñez hasta los 16 años fútbol en playa. Entonces, que al llegar acá a Rayados, usted lo debe saber muy bien, dice, yo nunca me lesioné, yo prácticamente me vestía y ya estaba listo para entrar a la cancha. Dice, había veces en que jugaba, no sé, 3 partidos a la semana, jugaba con Saltillo, jugaba con Rayados y viajaba de Los Ángeles para acá, dice, pero pues es una cuestión física, es una cuestión natural. De hecho, se paró y por ahí señaló y nos dice, mira, a mis 50 y tantos años todavía estoy enterito. ¿Sí? Y esa parte, digamos, el mexicano, ¿en qué medida comparado con gente como Abdul, como los hondureños, en dónde estaríamos nosotros parados, fisiológicamente o genéticamente? Es más resistente, somos jugadores, son tipos de mayor resistencia, menos fibras rápidas. Por eso hay que tratar desde niños de trabajar mucho nivel de coordinación, mucho desarrollo de toma de decisiones, neuromotriz, mucho trabajo cognitivo para que en base a habilidad resuelva los problemas o en base a la inteligencia. O sea, acá no se trata de ser rápido, sino de ser inteligente. Entonces, acá tenemos la habilidad y la picardía del juego, o sea, cosa que ellos no tienen. Ellos tienen habilidad pura para un desequilibrio, pero batallan en la toma de decisiones. O sea, esa es la parte que sí tenemos que resaltarla. O sea, acá en México hay a lo mejor menos capacidad en lo físico, menos capacidad de la parte de velocidad y fuerza, pero está sumamente desarrollada la parte aeróbica y en la toma de decisiones, la inteligencia de juego, la picardía, el entendimiento, el sacar ventaja de todo. O sea, esa parte es la que nos diferencia. Ahora, sí se puede conseguir una mejora en las diferentes capacidades. La velocidad no, porque es la única que tú no puedes desarrollar, pero sí la velocidad en la toma de decisiones. O sea, que tu toma de decisiones sea más rápida y te anticipes a las situaciones. Eso es lo que se busca hoy en los trabajos de toma de decisiones, del trabajo neuromotor, la parte cognitiva. ¿Cómo hacer para que tú tengas una respuesta más rápida a cualquier estímulo de intensidad táctica? ¿Cómo yo anticiparme a ocupar el espacio antes que el rival?
cómo yo anticiparme a una posibilidad de maniobra individual con respecto a mi posicionamiento, mi perfil, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos por encima de ellos. Por eso, al final le ganas, porque no se trata de correr, se trata de jugar. ¿Ya? Entonces, el jugador que sabe jugar, entiende el juego, tiene más trabajo de concepto. Ellos no tienen ningún trabajo de concepto. Ellos por ahí pueden correr más rápido, pero no saben cuándo correr. O sea, ya entramos a otro nivel de análisis. O sea, yo hablo de las capacidades, porque si tú eliges el físico de un jugador, dices, este es el ideal para este tema. Ahora, si los agarran de chiquitos y los trabajan en la toma de decisión, en la comprensión e inteligencia del juego, ahí sí ya te encargo que van a poder ser como cualquier jugador de Europa, ¿no? Como los jamaicanos que terminan triunfando allá, o los mismos americanos, ¿verdad? Que terminan triunfando en Europa siendo morenos, ¿no? Oiga, profe, y de una manera, digamos, pues a lo mejor sencilla. Por ejemplo, a mí como aficionado, ahorita, digo, y qué mejor que platicarlo con usted. Ahorita usted mencionaba la parte de la inteligencia deportiva, que estuvo por ahí muy cercano. Y yo como aficionado escucho inteligencia deportiva y pues la verdad no entiendo mucho. No entiendo mucho de cómo se trabaja, de qué es lo que buscan. Ahorita mencionaba, por decir, la parte de la picardía que tenemos los jugadores mexicanos. Quizá los hondureños o los africanos o algunos europeos tienen la parte física. Los sudamericanos quizá tienen la parte mental muy desarrollada, por ejemplo, los argentinos, uruguayos, porque están acostumbrados ellos a que si no desarrollan la parte mental, pues no sobresalen, porque son muchos los jugadores que producen. La inteligencia deportiva, profe, ¿cómo trabaja? ¿Qué parámetros mide? ¿Qué buscan? Para aterrizarlo a toda la afición, porque sí es un tema que muchas veces se toma mucho es decir, todos hablamos de inteligencia deportiva, pero nadie entendemos nada de inteligencia deportiva. Mira, primero es la parte fisiológica, donde hoy tienen los GPS, y tú revisas, hay un semáforo, verde, amarillo y rojo. ¿En qué se basa? Se basa en el mismo esfuerzo que el jugador desarrolla en el partido. Dan un seguimiento de 4 partidos y empiezan a sacar parámetros de requerimiento. Haz de cuenta, ¿cuáles son los requerimientos fisiológicos que tú tienes para cumplir con la exigencia del partido? A partir de ahí, ese semáforo, tú entrenas y te va poniendo en verde, en amarillo o en rojo. Una de las partes que tiene la inteligencia deportiva es analizar la carga y darle la retroalimentación al entrenador o al preparador físico o al metodólogo o al auxiliar del entrenador, al profe Lema en este caso, por decirte, a Aldo. Les da la información de la carga como estuvo, entonces hay que ajustar a lo mejor si se pasaron en cierto nivel de carga, bueno, si se puso en rojo por exceso, se puso en rojo por falta de incentivo. Entonces se hace una revisión exhaustiva y se lleva un control individual de carga de cada jugador de acuerdo a cada sesión de entrenamiento. Esa es una parte, la fisiológica. Después, pues el rendimiento del jugador en el juego. Después, hay otra parte de análisis de estudio del rival y de análisis propio. Entonces te hacen un estudio completo de 2 o 3 partidos previos de cualquier rival que vas a enfrentar. Si vas a jugar, por si también me tocó Querétaro, ya bueno, le dan un seguimiento a Querétaro, 2 partidos de local y 1 de visita, antes de enfrentarlos nosotros. De ahí se sacan ciertos comportamientos, si hay automatismos muy claros, acciones a balón parado, todo lo que conlleva en fases de juego, ataque, defensa, contraataque, etcétera, ¿no? Digo, sacas parámetros, por si nosotros pensamos que iba a jugar determinado jugador y iba a buscar profundidad por ese lado y resultó que puso a otro jugador en el puesto. Después de haber hecho el análisis, pues sí, arrojó que había que contrarrestar esa parte, pero resulta que el otro entrenador también piensa lo mismo de ti y ajustó poniendo otra persona en esa posición para tratar de contrarrestar algo que tú también tienes, ¿no? Entonces, esa es la parte hoy de juego, ¿no? Que hoy todos lo hacemos. Antes yo lo hacía y nadie lo hacía. Entonces tú podías sorprender a todo el mundo. Nosotros les dábamos seguimiento, mandábamos gente de manera de ir al club, iba y hacía la filmación así, como te digo, 2 partidos y luego, si íbamos de visita, 2 de local, y si íbamos de local, 2 de visita de ellos y 1 de local. Entonces, a partir de ahí, ya en ese tiempo nosotros teníamos la información, ellos no, ahora la tenemos todos tienen información de todo. Entonces, esa es la otra área, análisis propio
de rendimiento y de juego y análisis del rival, de comportamientos, acciones a balón parado, etc. Después hay otra área de seguimiento de jugadores, de características, ahí te dan un top 5, por decirte, de todo Sudamérica, en posición, en edad, en ciertos parámetros que tú busques. Por decirte, te voy a dar un ejemplo. Nosotros decíamos, necesitamos a alguien que supla el Chelito. Necesitamos al suplente del Chelito. ¿Qué jugador podemos traer para que cumpla las veces de lo que hace el Chelito de lado? Pero entonces empiezas a ver. En aquel tiempo pues, se nombraba a Carlitos Sánchez. Y me acuerdo que decíamos, sí, pero no es Chelito Delgado. O si es, digo, se los pregunto a ustedes y no es, ¿verdad? No. Entonces decía, espérame, si estamos buscando el Chelito, pues entonces no es Carlitos Sánchez. Habría que buscar un jugador que entre en esa denominación. Y por ahí te encuentras que no hay uno de esa característica que tú tienes que ajustar, porque difícilmente vas a encontrar jugadores de ese gran nivel y aparte que estén disponibles, ¿no? Entonces tú haces un seguimiento en base a, te digo, los top de la liga, en base a criterios que tú buscas. Ejemplo, jugador desequilibrante, jugador con cierta cuota de gol, jugador con pase de gol, jugador que juega en banda, jugador que interioriza, no sé, Huerta Vizcaya con respecto a Dorlan Pavón, por darte una idea, ¿no? Entonces tú vas buscando ciertos comportamientos también y ciertas capacidades de los jugadores, cualidades de los jugadores. Entonces a partir de ahí haces un estudio y presentas las opciones. Y luego ya viene el entrenador, la directiva, viene el consejo y empieza a determinar qué jugador puede venir. Entonces haces un seguimiento de todas las ligas sudamericanas y de todos los equipos de Europa, porque hoy ya es global. Ya tienes en el Y Scout todas las ligas del mundo. Entonces tú puedes darle seguimiento al jugador que tú quieras. Por decirte, Rogelio Funes Mori, o ¿cómo se llama? Sí, Rogelio es el hermano, ¿no? No. Sí, sí. Ramiro Mori. Rogelio es el que tenemos ahí. Ramiro, pues ok, le das un seguimiento a Ramiro de toda su participación en los últimos tiempos, lo que quieras. Y empiezas a ver enfrentamientos 1 contra 1, defensiva, cuando ganó, juego aéreo, todo lo que tú quieras ver de Ramiro Funes Mori, tú lo puedes seguir en el Y Scout o en el ¿cómo se llama el otro? Hay otro, ahorita me voy a acordar. Entonces ahí ¿perdón? No, digo, hablando de ese escauteo también, por decir, Ramiro ahorita que está lesionado, que ha estado lesionado varias veces, eso también va dentro de esa existencia. No aparece y te pone el estatus de los jugadores, ¿no? Si ha jugado, si no ha jugado, cuánto ha jugado, minutos jugado. La verdad es algo hoy, el Goldstat es el otro. El Goldstat te da una estadística más, a lo mejor, más cuantitativa del trabajo del chavo, ¿no? Cuántos pases dio, ¿no? Y el Y Scout te da toda la parte de desarrollo en el juego. Entonces es muy interesante, juego aéreo, si ganó, las salidas en campo rival, comportamiento en pases en campo propio, salidas de meta, no sé, hay conceptos que tú vas eligiendo y tú decides qué ponderas de cada futbolista que vas a seguir. Entonces esa es otra parte del apartado de la inteligencia deportiva. Más lo que se pueda de lo que se pueda generar. Instant me está diciendo, le mando un saludo. El Instant. Sí, de hecho le mandó saludos desde hace rato, dice que está en Brasil. No, es Carlos Amaral. Carlos Amaral, ¿verdad? Me confundí. Carlitos. No, sí, entonces te digo, esas son las áreas de desarrollo de la inteligencia deportiva. Después viene el apoyo ese que te digo, cuando ya entraba el streaming, donde cada jugador en su teléfono tenía toda la información de su participación en los partidos y de la participación de los rivales que iban a enfrentar. Entonces tú le mandabas la información y veías qué jugador se metía, qué jugador no se metía, ¿no? Entonces ese es otro apartado que tiene también entonces el seguimiento de entrenamientos, análisis de rivales propios, seguimiento de futbolistas a nivel de necesidades del club, y la parte esta que te hablo también de, ¿cómo se llama? Sí. Oiga, profe, los visores como los conocíamos anteriormente, estas personas de confianza del club que tenían buen ojo,
que iban a visorear a un jugador X cantidad de partidos hasta Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, ¿ya están en extinción o todavía se practican? Hoy se requiere más todavía, porque hoy el jugador lo agarran a los 12 años, 13 años. Antes, por ahí lo esperabas un poquito más. Hoy ya los talentos te los quitan desde esa edad, entonces necesitas mucha gente. Monterrey tiene en distintas zonas gente como visor formal del club para buscar talento. Eso sí, ahí sí hay que estar muy duro. Y luego vamos nosotros, cuando ellos hacen ya una selección, vamos nosotros a ver más o menos el compilado que tienen, y de ahí hacemos un segundo filtro y luego ya lo vemos acá en Monterrey jugando o entrenando con el equipo como ya sub-17, sub-20, con el que le corresponda, ¿no? Entonces, claro, y hablando de los jugadores ya de primer equipo, profe, ¿también se practica ese tipo de visoría? ¿O ya el Instat y el Goldstat te lo dan? Pero también se da la visita. En el tiempo que a mí me tocó, visitaron a todos. Visitaron entrenadores y visitaron jugadores. Claro, o sea, es una guía. O sea, cuando ya te das cuenta de todo lo que tú buscabas de un futbolista, ok. Pero también viene el sentido humano, cómo vive, qué piensa, su entorno. Toda esa parte también hay que vigilarla, ¿verdad? Ir a hablar con el entrenador que tiene, ir a hablar con alguna gente cercana al club de su comportamiento. Lógicamente, es evidente que van a hablar bien del camello, si no venden camello. Sí, pero claro, tú ya tienes parámetros y ya más o menos te das cuenta de cómo vive, cómo es su familia, lo llevas a comer con su familia, pides a ver si se puede ir a su casa para ver cómo conviven ellos como familia, etcétera. O sea, sí se da también cuando ya se acerca, haz de cuenta que tú vas viendo lo masivo, ¿no? Y luego se va concentrando en 4 o 5 gentes. Cuando ya se va cerrando esa posibilidad es cuando van y ya lo ven de manera presencial, porque es fundamental para el cierre, verlo de manera presencial y luego ver, te digo, su entorno, cómo vive. Puedes sacar ahí ciertos criterios, ¿no? De su vida en familia, su vida privada, si hay, buscas también en medios si hubo algún desmadrito que armó. Sí, claro. Entonces, oiga, profe, el común denominador de ustedes como jugadores, y usted lo mencionaba ahorita, sobre todo esa camada del 86, fue el hambre que tenían, el hambre de trascender, el hambre de salir adelante, el hambre de salir adelante de las carencias que tuvieron. De alguna manera ahorita, el muchacho que llega al club Monterrey, llega al mejor club de México y uno de los mejores de Latinoamérica en cuanto a infraestructura, de clase mundial, de clase top, digamos. ¿Cómo mantener viva esa hambre? Porque, bueno, pueden llegar los muchachos y se relajan, digamos. Se relajan porque pues, ya están viviendo en lugares cómodos, entrenando en las mejores canchas y llevando el mejor proceso, digamos, en cuanto a mediciones y en cuanto a posibilidades de entrenar. O sea, ¿cómo mantener viva esa posibilidad? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo ve usted la caballada que viene en las fuerzas básicas de Rayados? Sí, mira, hay de todo, hay gente que tiene un nivel económico alto y eso también ayuda para el entendimiento. Y te das cuenta que cuando hay una unidad familiar o hay un núcleo familiar sano, el chavo se desenvuelve de otra manera, ¿no? Pero también encontramos un gran porcentaje con pues problemas familiares, que a veces no está el papá, que tienen problemas de todo tipo, como cualquiera de nosotros, y ellos pues aprenden a sobrevivir, ¿no? Entonces, yo lo que veo es de que hoy la competencia cada vez es más fuerte. Si no se adaptan a esa competencia, es casi imposible que sobrevivan. Las oportunidades son muy pocas, aunque el proceso te permite desarrollarte y te dan todas las herramientas, todo lo que necesites para desarrollarte en todos los sentidos. Hoy es una preparación integral en todos sentidos. Entonces sí hay jugadores con hambre que tienen dinero y hay jugadores sin hambre que no tienen dinero. O sea, yo creo que tiene que ver con un tema más de educación y de apoyo cercano, ¿no? De querer ser, de motivación de logro, de automotivación en algunos casos. Porque muchas veces el simple hecho de tener cierta carencia te hace que te mates, ¿no? Te ventes de cabeza, y hay quienes no, eso lo limita también. Entonces, hay de todo.
Es muy distinto hoy el joven está acostumbrado pues, a tener todo en la mano y estar en comunicación y se distrae muy fácil. Son multitarea, entonces ponen atención, batallan para la atención. Entonces tú tienes que ser muy claro en esa parte, ¿no? Y reforzar mucho la parte cognitiva, la parte de entendimiento de juego, porque son dispersos por naturaleza. Entonces, más que hoy falta de hambre, yo creo que es falta de atención en cuanto a su enfoque, a su visión. Es muy amplia ahora la tienen demasiado amplia. Antes nosotros decíamos, pues Rayados y se acabó, ¿no? Ahora estos ven un panorama muy amplio, ¿no? Y lo ven en Facebook y vas jugando ahora jugadores de chavitos en España, mexicanos y en Estados Unidos y sabías de ello, ¿no? Entonces hoy la oportunidad es amplia, pero si no aprendes a competir, quedas fuera muy rápido. Eso yo creo que es la parte más crítica de esto, ¿no? Nosotros, yo creo que competíamos por la calle, o sea, el barrio te enseñó a sobrevivir por todo lo que existía en esa selva que existía en esa época, ¿no? Tú aprendías a sobrevivir. Estos chavos los llevaron en carro. Pues no tienen ningún problema, no se enfrentan a una problemática así de una oposición donde tienes que ganar un lugar sobre un tipo que te está tratando hasta de agredir, ¿no? Pues esto lo tienen muy cómoda y tienen, te digo, tienen nutriólogo donde les están midiendo todos sus siete pliegues o sus 7 componentes de la puesta a punto, porcentaje de grasa, masa grasa y desarrollo de masa muscular, peso, como circunferencia de pierna. El nutriólogo está todos los días con él. Tienen la escolaridad con tutores permanentes y con un seguimiento con beca escolar. Tienen las mejores instalaciones de Latinoamérica y comparadas con cualquiera del mundo. Tienen todo el apoyo en cuanto a la coaching. Ahorita vi que estaba Manuel Filisola saludando. Manuel Filisola es parte importante de eso. Le mando un gran abrazo y ya sabe que es recíproco el afecto. Manuel es muy importante en esa parte de desarrollo, de la parte de emocional y la parte de... Ahí está, míralo, el buen Manuel. De la parte emocional y de la parte de cómo encauzarse de manera correcta, con valores, con todo eso que conlleva la educación de un chico, ¿no? Entonces tienen el coaching permanente por semana, con seguimiento. La parte física, tienen complemento de trabajo para los que requieren mejora de musculatura, tienen para quien requiere bajar el porcentaje de grasa, tienen alimentación específica para cada caso, o sea, individualizada. Entonces, ya más que eso, la verdad no hay. Entonces, ya si no llegas es porque realmente no quisiste, ¿verdad? No quisiste. Así es. Sí, es muy completo, es demasiado. O sea, yo veo lo que éramos en aquel tiempo nosotros y lo que es hoy, y la verdad es algo impresionante. Es algo impresionante. Nosotros valorábamos el Cerrito y era un gusto llegar ahí, pero ahora ves este monstruo y pues imagínate, ¿no? Sí. Oiga, profe, ¿cómo ve las generaciones que vienen de muchachos, de chamacos en la 15, 17, la 20? ¿Cómo ve el futuro de canteranos de Rayados comparado con el conocimiento que tiene de otras escuelas o canteras? Las que están son muy buenas, ¿verdad? Te dieron una cantidad importante de jugadores. Pues desde Charlie, Jonathan, de los 3 emblemas hoy que son, que ese es otro de las finalidades, que ya no solamente piensen en que van a ser desarrollados para ser titulares en Rayados del Monterrey, no, que tengan la visión para jugar en Europa, que le está pasando ahorita a Monte, le está pasando a Jonathan y le está pasando a Charlie, que ellos son parte de las primeras camadas de estos nuevos procesos integrales de desarrollo del club. Entonces, lo que buscamos es jugadores en ese nivel de desarrollo, con esa capacidad para verse de titulares en el club. Imagínate lo que fue Charlie, Jonathan y Montes, pero también pensar en que pueden ser jugadores importantes para el fútbol del mundo, ¿eh? Y así te digo de lo que fue Tecatito y lo que fue Dani Lahoud, lo que es hoy Willy Mejía, lo que es el Plátano, lo que viene siendo atrasito de ellos Lalo Banda, Michel, Machado, Josué Martínez y Jaciel, su hermano.
que terminan Parra. 2000 y, ¿cómo se llama? Y 2 años menor Josué, 2002, Sí. titular para la selección ahora en el último mundial. Entonces, son jugadores que nada más tienen condiciones para jugar con Rayados. Jaciel es muy parecido a Celso, se parece muchísimo a Celso. Mediocampista de una calidad zurda, una calidad técnica muy alta. Los centrales, Axel y Gustavo. ¿Cómo se llama? Villarreal del lado derecho. Parra del lado izquierdo. O sea, estás hablando de una camada importante. Y luego viene la sub-20, los suplentes, y es igual. En sí están pidiendo muchos jugadores. O sea, hay clubes que están interesados en muchos jugadores de Rayados. ¿Por qué? Por la calidad que tienen. Y luego atrás de Lalo Banda viene Zapatita. Viene Zapatita ahí al lado de Josué con Jaciel, que también es un jugador para desarrollar en primera división. Viene Casillas de lateral derecho. Checo Villarreal es lateral derecho. Casillas viene también como lateral derecho. Víctor López, el Chespiro, que está en la sub-17, pero también tiene condiciones sobresalientes. Jofran, de los 2004, Santiago. Hay un chiquito, José Treviño, que se llama igual. Y recuerdo que ya jugó partidos con nosotros contra 2002, siendo 2004, y entró a marcar diferencia, a hacer goles. Entonces, no, hay una cantidad importante de jugadores, y con este entorno que tienen para desarrollarse, te digo, no solamente van a ser jugadores para el Club Monterrey, sino también para pensar en el extranjero. Lógicamente, si pudiera, la intención es que triunfen aquí y que puedan quedarse en Monterrey, pero no nos podemos cegar a ese crecimiento también, es evidente, ¿no? Profe, ya última pregunta ya para cerrar el programa. Hablábamos ahorita acerca de los muchachos que vienen y que vienen muy fuertes. La verdad es de que todos lo hemos visto a nivel nacional. Rayados es una institución que tiene unas fuerzas básicas bastante completas. Pero los aficionados nos hemos preguntado, y qué mejor que preguntarle a usted que está ahí, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué ha sido más complicado sacar un centro delantero de cantera? Porque pues ya tenemos tiempo sin tener un centro delantero de cantera. ¿Qué es lo que ha complicado este proceso? ¿Somos nosotros mismos como afición, que somos muy exigentes? ¿O qué es lo que pudiera estar provocando que un centro delantero no esté ahorita, un canterano en el primer equipo? Pues mira, ahorita imagínate, para Lalo Banda es Funes Mori, Dorlan Pavón, Jansen, para superarlo, ¿no? Esa es la competencia que tienen. Entonces hoy te digo, como es tan global esto, tú tienes que desarrollar jugadores para esa exigencia. O sea, el Club Monterrey ya se convirtió en uno de los clubes referentes de Latinoamérica. Ya lo compiten con cualquiera en cuanto a infraestructura y en cuanto a la capacidad de los jugadores. Yo cuando me tocó estar, yo les decía, pero a ver, vamos a retomar un poquito la memoria, cosa que después también Tony compartió, ¿no? Digo, a ver, Barovero, campeón de Copa Libertadores, multicampeón con River. Estefan Medina, mundialista con Colombia, lateral derecho de selección colombiana. Montes, lo mismo, referente, seleccionado, mundialista juvenil y todo lo que tú quieras. Bangioni, ni se diga. Nico, referente de la liga y pues robó en cuanto a lo que tiene que ver con goles importantes. Celso, seleccionado paraguayo. Maxi, mundialista. Layún, mundialista. Gallardo, mundialista. Pizarro, de selección nacional, y con logros importantes. Dorlan, seleccionado en su momento. Rogelio, pues todo lo que tiene que ver con los goles que ha hecho. Funes Mori. Y así te vas, ¿no? Entonces yo veo y digo, a ver, bueno, este es el jugador al que tengo que quitarle el puesto. Ya no es López. Entonces, esa es la problemática que tienen hoy los jugadores, que tienen que ganarle la posición a jugadores sumamente buenos, consagrados. Entonces tú tienes que desarrollar jugadores que compitan a ese nivel. Abajo de eso, simplemente no se va a poder. Van a poder jugar a lo mejor en cualquier otro equipo de la liga, pero difícilmente en los equipos top, que van a estar peleando siempre por algo. Entonces tú ahorita ves al Plátano que entra y no desentone nada, y si lo ponemos ahí a la par con lo que te puede generar Maxi, son jugadores parecidos.
Plato tiene mucho gol, que eso es importante, aunque juega un poquito atrás del 9, no es 9 puro, atrás del 9 un poquito tirado a banda, pero su puesto principal es atrás del 9, y goleador Lalo, pues fue campeón de goleo sub-15 2 veces, sub-17 2 veces, a mí me tocó las 2. Después en sub-20 iba de líder de goleo en la categoría, entonces pues es muy probable que él pueda competir contra esos monstruos, ¿verdad? Contra Jansen, contra Rogelio y contra Dorlan cuando juega de 9. Entonces, ahí yo creo que queda contestar la pregunta. Ese es hoy si Josué quiere jugar, tiene que quitar a Celso, tiene que quitar a Charlie. Ay, se me olvidó Charlie. Seleccionado nacional, campeón ya, con un mundial de clubes y destacadísimo en el mundial de clubes. Entonces, ese es, Josué le digo, bueno, pues esa es tu tarea. Tienes que mostrar un rendimiento superior al de Charlie si quieres ser jugador de los Rayados del Monterrey o competir en México. Entonces, fíjate cómo los parámetros cambiaron. La evolución que yo he visto en el juego es ese, que hay un nivel de futbolistas y de calidades. Y hoy estamos hablando de algo superlativo. Hoy estamos hablando de mundialistas. Ya no son jugadores de club que destacaron. Y el que no está muy cerca de serlo, como Pizarro. Los logros lo avalaban, sin duda. Pero todos los demás, José mundialista, Basanda, el que agarres, todos son de ese nivel. Entonces, difícilmente, hasta para cubrir los puestos, es bien complicado. Es más, hasta Urreta era jugador también que había sido, no sé si bota de bronce en el Mundial antes de llegar con nosotros. O sea, estamos hablando también de un tipo que no le fue muy bien aquí, todo lo que tú me digas es evidente que no tuvo el mejor suceso, pero los logros lo avalaban, ¿no? Estamos hablando de un tipo que ganó muchas cosas. Entonces, ese para mí es la problemática actual del futbolista. ¿Cómo lograr tener el conocimiento, o no el conocimiento, la capacidad de desarrollo para poder competir en el más alto nivel y consolidarte? Y fíjate cómo, hablando de todos estos tiempos, y espero que no suene a crítica, y no lo hago con ese afán, pero a Tigres, ¿cuánto le ha costado sacar un jugador después de esa camada que yo te hablo? Después de Dueñas para mí es extraordinario por todo lo que puede hacer. También el jugador de selección nacional. Israel, lo que llegó a hacer hasta medalla de oro, etcétera. Entonces, a partir de ahí no pudieron sacar jugadores de ese nivel. O sea, yo me precio de decir que yo trabajé los 4 años con ellos y que en base a un método importante de trabajo que estamos desarrollando en el club, esos chicos se desarrollaron a su más alto nivel. Hablo de Alan Pulido, de Dueñas, de este muchacho de Israel, del Quick Mendoza, que terminaron siendo Molina, que terminaron siendo importantes. Entonces, eso es lo que queremos acá, que salgan jugadores de ese nivel, pero que salgan de manera continua, no que dependamos de camadas, ¿no? Profe, ¿descansa usted alguna vez en el día? Porque lo vemos en todos lados, lo vemos ahora sí que como plurifuncional. Por ahí veíamos una fotografía también junto al profe Tito Becerra. Estuvo usted también por ahí pegado al equipo femenil, ¿verdad? Sí, me tocó estar esos 15 días. Había que cambiar esa historia. Nico pidió poner toda la energía para sacar ese proceso, ese proyecto. Y fue muy grato la respuesta de las chicas, que en 15 días entendieron a la perfección lo que se requería. Se hizo una planificación casi perfecta del partido. En sí, fíjate cómo al final, cuando tú tienes una cohesión institucional, se pueden dar muchas cosas importantes. Nosotros encontramos en Lisbeth una chica que para mí es la mejor de la liga y era fundamental en el ataque de Tigre, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue traerle a un chico con las características similares a Lisbeth y los 15 días, en cierto proceso de hacer enfrentamientos contra la lateral derecho nuestro. Entonces trabajamos sobre todos los conceptos defensivos que hay, de orientación de juego, de bloqueo, de no hacer entrada, en qué momento puede anticipar, en qué no. Entonces empezaban a encararlos, igual a Rebeca y a Ania. Trajimos a los 2 chicos más destacados de la posición y empezaron a encararlas y a hacerles amagues para buscar finalizar, lo que hace Katy. Y luego a partir de ahí, pues era entender debilidades de Tigres, entender todo lo que podíamos nosotros entender, y ellas tenían un problema cuando se pierde y les ataca rápido,
batallan para defender. Y si te fijas, el robo se la quitamos a Selene en el medio del campo, transición rápida, definición de Diana. Entonces todo salió a la perfección. Después, en todos los tiros libres, Monterrey recibe muchos goles de pelota parada. Entonces lo que hicimos fue sacarlas de la zona, los tiramos casi a la par de la altura de la barrera, y Tigres no sabía qué hacer. Yo le decía, van a ver cómo al final la van a tirar sin conocimiento. O sea, se van a deshacer de la pelota. Vino el primer cobro, lo hicieron, pum, la tiraron. Segundo cobro, pum, la tiraron. Tercer cobro, pum, la tiraron, ya no volvieron a rematar. Entonces se acabó la posibilidad de que te pudieran hacer algo en acciones de pelota parada. La única que quedaba era el tiro de esquina, porque ese, bueno, igual lo defendimos de una manera correcta, pero también se trabajó en ese sentido porque era la única manera que te pueden hacer gol. Una acción de Lisbeth de desborde y centro. Distraerte en el ancho de la portería. Entonces, ve cuántas pelotas despejaron Rebeca y Andy en el ancho de portería. Sí. Con el lateral del lado contrario, pero todos eran desborde de Lisbeth, centro. Entonces, siempre Tigres atacaba por fuera y tiraba centro. Entonces, defendimos muy bien lo que llama Mohamed la casita. Defendimos muy bien el ancho de portería con respecto a una línea vertical hacia el área, ¿no? Entonces defendimos a la perfección ahí. Y todo eso derivó en el triunfo. Si te fijas, ya el equipo no padeció en cuanto a las pelotas paradas, en cuanto a los encares. En sí, creo que Lisbeth hace una por una pérdida en equivocación de esta niña en el lateral derecho. Rajunov. ¿De Rayados, lateral derecho? De Ricla Rajunov, sí. Es la única pelota cruzada que saca Claudia. Es la única desatención que se tuvo. Pero todo lo demás fue hace cuenta que una planeación casi perfecta. Entonces sí, me dio mucho gusto por Tito, me dio mucho gusto por Nicolás, que habían batallado mucho en ese proceso, que habían sufrido las derrotas. Entonces para mí el éxito y el haber disfrutado tanto fue que en esos 15 días hayan entendido a la perfección lo que se buscaba y lo que se llevó a cabo era casi perfecta. Entonces el gusto para mí fue ese, que todo lo que se les planteó lo hicieron. Y luego ganar así tiene más mérito todavía, porque si realmente todo lo que se planificó salió. De hecho, me tocó la oportunidad de platicar con Dinora Garza y fue lo que me dijo, porque ella salió en el partido de vuelta al minuto 60, 65, 70. Dice, yo ya había platicado con el profe Tito, con el profe Pepe Treviño, lo que iba a pasar, los distintos escenarios y lo que podía pasar, dice, y todo nos salió, así como ellos nos dijeron, así como lo practicamos, todo salió. Sí, fue increíble, por eso te digo, ese planteamiento en función de ciertas capacidades que tenía el rival, pero también de capacidad que teníamos nosotros. Para mí, Ania fue fundamental en la resolución en el área. Además, el Cicati no tiene ningún remate y termina saliendo. Y no hay ningún remate cercano, siquiera, salvo esa desatención que te digo sí. Todo lo demás se controló. Y luego, aparte, conociendo a Roberto, él iba a buscar ir por fuera y tirar centros. O sea, digo, no va a atacar por dentro, va a atacar por fuera. Entonces va a ir afuera y va a tirar centros. Entonces hay que defender bien la casita y se defendió a la perfección. Entonces ese fue el gusto para mí. O sea, yo no había estado en las otras, no me tocó. Me tocó en yo decía, es que es tan fácil. Digo, bueno, no es tan fácil. Tiene ciertas condiciones el partido para resolverlo, nomás cumpliendo con estas 4 cosas que son fundamentales. Se cumplieron, por ahí fueron 5 o 6, pero se cumplieron y salieron. Sí. Mira, acá esa es yo creo que la parte que pondera más Nicolás, que podamos tener colaboración en todo. Yo por Tito lo hice y estoy muy contento de que él haya podido ser campeón. Lo veo hoy con él y con su familia, y pues para mí, primero que somos amigos de muchos años, él me ayudó muchísimas veces en otros momentos. Ahora me tocó ayudarlo yo a él y estoy completamente contento y agradecido de todo lo que pasó, porque se lo merecía. O sea, había hecho tantas cosas también, que no ganar un título en esas condiciones no era correcto, ¿no? Entonces por eso unimos fuerzas y gracias a Dios salió. Profe, la verdad es de que quisiéramos seguir la charla mucho tiempo y ojalá nos pueda volver a acompañar pronto, porque hay muchos temas que como mucha gente que estuvo escribiendo aquí, que a los cuales les mandamos saludos, tiene muchísimo conocimiento del fútbol, muchísimo conocimiento de las tácticas, y creo que vale la pena
volver a vernos ya cuando levantemos esta cuarentena que tenemos hoy en el Restaurante Azul, con comida y todo, para platicar otra vez. Ojalá y nos acepte la invitación pronto, y pronto podamos vernos en persona. Le agradecemos bastante que haya estado el día de hoy, bueno, la noche de hoy con nosotros. Fue una plática realmente bastante esclarecedora, con muchos conocimientos futbolísticos. Yo creo que muchas partes que a lo mejor la afición desconocía hoy les quedan más claras, como por ejemplo el tema de la inteligencia deportiva y todo aquello en lo que usted fue pionero. La verdad, para nosotros fue un placer, ha sido un placer tenerlo con el programa, y pues ojalá y pronto, como le digo, volver a toparnos, ¿no? Claro, no, con todo gusto, de Rayados para Rayados. Toda la De vida. Rayados para Rayados. Entonces, no, yo encantado, lo que necesiten, estamos a la orden, ya sea en estas condiciones o en las que se puedan dar en un futuro, sin problema. Nomás entender los momentos, pero yo encantado la vida de poder colaborar cuando ustedes me digan. ¿Vale? Sí, de hecho, ese va a ser mi comentario, me lo robó por el Charlie, pero la verdad es de que es todo un libro, pero de esos libros grandes de conocimiento, la verdad, yo me quedo muy impresionado, y sobre todo me quedo como con muchas ganas de seguir escuchando, ¿va? Y seguramente mucha gente de lo que está aquí escuchándonos es lo mismo, ¿va? Creo que es toda una institución en Rayados, porque no ha estado nada más en un solo punto, sino en varios, y nos ha ayudado a nosotros como Rayados. Eso es algo que nosotros como aficionados, porque realmente nosotros como aficionados, este programa lo hacemos precisamente para conocer cosas que mucha gente no conoce, y que nosotros lo veamos como lado aficionado. Entonces, de mi parte, y seguramente muchos, muy agradecido con lo que usted nos ha dado a nosotros como institución, como equipo, y espero en Dios que tengamos la oportunidad otra vez de verlo, escucharlo, porque la verdad es que, nos falta mucho, ¿va? Nos quedamos como la mitad o la tercera parte de lo que quisiéramos escuchar. No, hombre, muchísimas. El otro día mi hija me preguntaba que si yo estaba contento realmente con lo que pasó. Y Sí. ahorita, las cosas que tú me estás diciendo, yo le digo, mira, mijita, es que pasó esto. Ya le empecé a contar toda la historia, ¿no? Me dijo, no, pues mira, realmente sí tendrías que pensar así. Pues sí, la verdad, soy un privilegiado por haber vivido todo esto que he vivido, la verdad. Entonces, yo siempre voy a estar agradecido con la gente, con el club. A mí me formó el club, me desarrolló, parte de mi vida es esto. Entonces, siempre estaré agradecido a la gente que tiene que ver con el medio y con el juego. Entonces, yo encantado el día que quieran estar conversando, a la orden. Siempre. Perfecto, profe. Yo me quedo con la frase que usted dijo, porque es ahora sí que el propósito y el fundamento de este programa es lo que siempre hemos buscado nosotros, la frase de Rayados para Rayados. La vamos a robar, profe, ya nos la vamos a quedar como hashtag para nuestros programas. Ahí está ya. No, pues ya aquí la... Va a ser patentada por el profesor. Ya la patentó por el profesor. Y de ya Rayados para Rayados. hablar más de historia, hay muchas cosas que contar que la gente puede saber de toda esa situación que se vivió en esa época oscura, que gracias a Dios la sacamos adelante. Al final hubo otros que no pudieron y descendieron, otros afortunadamente no. Entonces, pues podemos compartir muchísimo más de esos momentos, ¿no? Que son, sí, para recordar, porque la intención es no volver a repetir. Claro, sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, el día de mañana, para todos los que nos sintonizan, vamos a tener a un histórico del club, a Germán Ricardo Martelotto, va a estar con nosotros, alguien que le dio mucho al club, para que nos platiquen con él, vayan guardando sus preguntas. Pues nos seguimos viendo, Enzo, Javo, profe, otra vez, muchísimas gracias. Sí, gracias. Me saludas mucho a Germán, porque fue auxiliar mío ahí en el 2001, ahí en Rayados. Claro que sí, ¿cómo no? Y paso, la verdad van a disfrutar la plática con Germán, sin duda. Muchas gracias, profe. Un fuerte abrazo y éxito en todo, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Por lo mejor, Y pues bueno, gracias a todos. Estamos listos. Gracias, jóvenes. Gracias, banda. Buenas noches.
Gracias.